buenas noches con todos. Vamos a iniciar esta disertación de este tema del procedimiento individual de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Es un procedimiento de carácter individual. En la clase anterior vimos el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, que era un tema masivo. Este procedimiento es de tipo individualizado, de alguna manera afecta a lotes de individuales, ¿no? Ya lotes independizados dentro de un proceso de formalización, ¿no? Ya hemos dicho de que hay dos procesos de formalización masiva, uno integral de todo un asentamiento humano, un centro poblado, que pueden tener 200 a 500 lotes, y también hay un procedimiento de carácter individual, que se trabaja lote por lote. Una vez titulado el predio, automáticamente está dentro de la competencia de los entes formalizadores para poder iniciar un proceso de prescripción, ¿no? Y quiero aclararlo antes de entrar al tema, ¿no? Digamos que en el año 2000 una persona está en posesión de un predio, va a COFOPRI en el año 2000 y titula a todas las personas del, digamos, del asentamiento humano La Fragata, ¿no? Entre ellos la manzana A, lote uno, ¿no? Donde vivía el señor Juan Pérez, ¿no? Muy bien. Este señor Juan Pérez, una persona ya de avanzada edad, vivía con un sobrino, ¿no? Un sobrino que supuestamente era un familiar, pero en realidad no era solamente un sobrino muy lejano, no tenía un vínculo, digamos, parental directo, ¿no? Muy bien. Entonces, fallece este señor Juan Pérez y el sobrino continúa en posesión. Desde el año 2001, cuando fallece este señor, más o menos hasta el 2010, donde decide de alguna manera ya adquirir el derecho de propiedad. No puede hacerlo por sucesión porque no es familiar directo, no concuerda la partida de función con respecto a su partida de nacimiento, está roto el vínculo. Entonces, lo único que puede proceder en este caso es una prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, pasa el tiempo y, digamos, en el año 2020, han pasado 20 años desde el momento de la posesión, él conserva esta posesión, paga toda luz, recibo de luz, agua, es decir, todos los documentos salen a su nombre. Entonces, con esta condición de esta posesión mayor a 10 años, él solicita al ente formalizador, en este caso COFOPRI, solicita la prescripción adquisitiva de dominio. No va al notario, no va al juez, va a COFOPRI porque COFOPRI ha instaurado un procedimiento administrativo de carácter individual, de ese lote de la manzana a lote uno de 120 metros cuadrados. Entonces, presenta su solicitud a COFOPRI, ¿no? Adjuntando los documentos de posesión, mayor a 10 años. Entonces, COFOPRI asume ese procedimiento después de realizar todas las etapas del procedimiento de carácter individual que lo vamos a ver. Al final, COFOPRI emite una resolución declarándolo propietario por prescripción adquisitiva de dominio contra Juan Pérez, que fue este tío abuelo original, ¿no? Es decir, pasa la titularidad de este Juan Pérez, inscrito en registros, a favor de este sobrino, ¿no? Este sobrino José. Entonces, como ven, ahí funciona el tema del procedimiento individual de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Por qué? Porque la condición es de que el pueblo o el centro poblado o el asentamiento humano previamente se haya formalizado o bien por COFOPRI o bien por la municipalidad provincial o distrital. Es decir, esa es la condición que se exige para el tema de la prescripción individual. Si hay un centro poblado que no ha sido formalizado aún por COFOPRI ni la municipalidad, y una persona quiere solicitar el tema de la prescripción individual, teniendo posesión 30 años, no lo podría solicitar ante COFOPRI ni ante la municipalidad. Tendría que ir y recurrir al notario o al juez, debido a que la condición que estoy de alguna manera definiendo dentro del marco normativo actual de la prescripción exige de que previamente se haya saneado la matriz por el ente formalizador. Si no hay esta condición, no se puede iniciar procedimiento de carácter individual. Y este justamente es uno de los ejemplos por lo cual nosotros vamos a desarrollar todo el esquema de formalización vía este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio que conserva su mismo nombre original. Como hemos visto en la clase anterior del masivo, cambio de nombre. Y ese nombre nuevo es procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, que es un procedimiento matriz de todo un asentamiento humano centro poblado. En este caso, solamente vamos a trabajar un predio, un lote. Y una diferencia sustancial, ¿no?, de este procedimiento de prescripción individual ante COFOPRI es que no necesitamos acá la avisación de planos, que sí lo exige el tema notarial o judicial. Es decir, no tengo que ir, en este caso, teniendo más de 10 años de posesión en un asentamiento humano y estando el lote a nombre de terceros,
de un privado, pedirle a la municipalidad que me avise el plano. No necesito, no es un medio probatorio esencial dentro del procedimiento. Si lo tengo bien, pero no es obligatorio. COFOPRI no exige planos visados por la municipalidad. Solamente exige el tema de la posesión mayor a 10 años para poder iniciar el proceso de prescripción. Muy bien. Primer punto centrado acá, que lo tengan claro en este procedimiento que vamos a ver. El segundo punto es con respecto a los predios que aún sigan a nombre de COFOPRI. Por ejemplo, hay predios que, digamos, Pampa de Cueva en Comas, Manzana B, lote 1. El señor Felipe Torres está en posesión del predio, digamos, 25 años en posesión, desde el año 2000 que formalizó COFOPRI. Entonces, la pregunta que se genera acá, si yo voy a registro público y si saco una partida registral del manzana B, lote 1, aparece como propietario COFOPRI. ¿Puedo yo, titular de la posesión, pedir una prescripción adquisitiva? La respuesta es negativa, no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede prescribir terrenos del Estado. Entonces, ¿qué procedería en ese caso? Procedería en ese caso pedir la adjudicación, es decir, pedir la titulación del lote, que COFOPRI me titule, ¿no? Y para eso solamente exige la norma legal un año de posesión, ¿no? Entonces, yo no puedo recurrir a la prescripción adquisitiva de un lote que le pertenece al Estado, ya sea al SBN o a COFOPRI o a una municipalidad. Está totalmente prohibido, no está regulado este procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué es lo que procede? Una adjudicación estatal, que es mucho más fácil. Ahora bien, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica se están presentando casos donde las personas, estando en un lote de COFOPRI, están yendo a un notario para pedir la prescripción adquisitiva. Entonces, ya la jurisprudencia ha sido muy claro en este caso. Si COFOPRI informa que tiene competencia sobre el lote, el notario se tiene que inhibir, no puede iniciar proceso de prescripción notarial sobre predios que le pertenecen a COFOPRI. ¿Y por qué algunas personas realizan prescripción sobre lotes que están de alguna manera en posesión de COFOPRI? Porque resulta que a veces el titular es un tercero, por ejemplo, una persona, un padre de familia, digamos que tenía 5 hijos, y resulta que está solo en el lote, fallece, llega uno de los hijos, toma posesión y ese hijo quiere prescribir, porque si sabe que hace sucesión, automáticamente la sucesión le va a beneficiar de alguna manera a todos, ¿no? A todos los 5 hermanos, y por esa razón quiere iniciar una prescripción contra el padre, debido a que él está inscrito. Entonces, van a haber estas situaciones que se van a presentar, hay que valorarlas, hay que ver justamente los medios probatorios presentados y la casuística al respecto. Pero eso sí se debe tener en cuenta que la prescripción necesariamente procede contra propiedad privada, contra propiedad de terceros, no procede contra terrenos del Estado, de una institución del Estado, ¿no? Como parte justamente del saneamiento físico legal que se realiza. Muy bien, entonces vamos a empezar el tema con estas precisiones que he hecho. Entonces vamos a iniciar el tema del procedimiento individual de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, en el caso de procedimientos de carácter individual, aparte del tema de la prescripción adquisitiva, hay otros procedimientos, por supuesto, de carácter individual. Tenemos la regularización del tracto, la conciliación, la reversión, la expropiación, ¿no? Que son procedimientos en propiedad privada. Pero este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio conserva su nombre debido a que en un primer momento, cuando se crea la norma específica en el año 99, el decreto supremo 032/99 MTC, se creó el doble procedimiento, uno matriz, uno masivo para el tema de la prescripción masiva, digamos un asentamiento humano de 600, 800 lotes, y otro procedimiento de prescripción adquisitiva también, pero de carácter individual, ya no masivo, sino individual, de un solo lote, ¿no? Entonces, habían esos dos procedimientos. Pero el segundo procedimiento, como hemos dicho, exigía que previamente el ente formalizado haya saneado el matriz para recién entrar al tema individual. Por eso se crearon esos dos procedimientos en forma diferenciada, ¿no? Y estos otros procedimientos que estamos mencionando son procedimientos también que se dan sobre propiedad privada para ciertas casuísticas especiales, para ciertos casos especiales, ya sea de carácter individual también o carácter matriz, de predios matrices, ¿no? Que está dentro del diseño del tema de las competencias que realiza COFOPRI. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los procedimientos de prescripción adquisitiva que existen? Entonces tenemos procedimientos de regularización o prescripción adquisitiva de dominio de carácter administrativo, de carácter notarial y de carácter judicial, ¿no? Estos tres entes, de alguna manera,
tres, digamos, competencias definidas con respecto al tema de la prescripción, buscan regularizar derechos de propiedad de carácter masivo o de carácter individual, ¿no? Y dentro de procedimientos administrativos están los procedimientos que ejecuta COFOPRI, la municipalidad provincial y la distrital dentro de las competencias que tiene, para lo cual se necesita que el ente formalizado elabore planos y una resolución que declare ese derecho. Y ese derecho es declarado de forma masiva, digamos, prescripción de 500 lotes, o una prescripción de carácter individual de un solo lote, ¿no? Manzana J, lote 7, ¿no? De un solo lote. Entonces, al final, esa prescripción, ya sea individual o masiva, se inscribe en el registro de la propiedad, registros públicos, ¿no? Y ahí, de alguna manera, termina el procedimiento con la inscripción registral. Pero también una persona podría recurrir a un notario y pedir también el tema de la prescripción adquisitiva. El notario, dentro de su competencia, puede atender lotes de carácter urbano definidos, ¿no? Que tengan de alguna manera un plano ya visado. Aquí se exige sí que el plano esté visado por la municipalidad y que al final, por medio del acta notarial, la escritura individual, se va a generar el derecho de propiedad que se va a llevar al registro de predios para su inscripción. Y también el competente también es el juez. Y acá tiene el tema el administrado que elegir a cuál de los procedimientos quiere recurrir. Puede también ir al juez y el juez declarar esta prescripción adquisitiva individual por una sentencia judicial, pero solamente de un solo lote, que ordene al registro la inscripción del derecho de propiedad individual. Entonces, como vemos, son procedimientos ya regulados, unos de carácter masivos en la parte administrativa e individual, y otros de carácter ya individual en la parte notarial y judicial, ¿no? Como parte, digamos, de los procedimientos que existen regulados para ver o regular el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, este decreto legislativo, dentro de las modificaciones normativas a nivel notarial, ha aprobado de alguna manera el tema de la regularización del derecho de propiedad, ¿no? Estableciendo numerosos procedimientos, entre ellos el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Este decreto legislativo, de alguna manera, recoge la nueva casuística establecida para el tema de regularización de derechos, ¿no? Por ejemplo, estos procedimientos nuevos, ¿no? Título supletorio, regularización de tracto sucesivo individual, regularización excepcional de acciones y derechos, es un procedimiento nuevo, por supuesto, para subsanar el tema de los centros urbanos informales, prescripción adquisitiva y saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Lo que falta a este decreto legislativo es su reglamento, que fue prepublicado y bueno, ya venció el plazo para su expedición. Está de alguna manera en esa etapa, ¿no? De ya aprobar el decreto supremo que regula todos estos procedimientos. En este caso ya va a cambiar el alcance del tema de la prescripción notarial con estos nuevos procedimientos que son muy importantes para el saneamiento físico legal de la propiedad urbana. Entonces, esta es la prepublicación que hemos visto. Disponen publicación del proyecto del decreto supremo que aprueba el decreto legislativo 1595. Y dentro de estos procedimientos está el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio que hemos indicado. No, es un procedimiento de alguna manera nuevo que de alguna manera recoge pues el tema, la falta de celeridad de los procedimientos administrativos en prescripción y sobre todo ataca el tema de la propiedad privada. Muy bien, entonces, dentro de este esquema, ya sea, ya hemos visto el tema notarial, el judicial, el tema del ente formalizador, el tema administrativo, entonces tenemos que las tres entidades que actualmente realizan procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio en forma masiva e individual son COFOPRI, la Municipalidad Provincial y la Municipalidad Distrital, ¿no? Para lo cual realizan procesos de formalización masiva o individual sobre propiedad privada, que es el tema de la prescripción. Es decir, yo no puedo aplicar prescripción sobre terrenos del Estado, ya hemos dicho, no se puede aplicar prescripción, ahí se llama el procedimiento de adjudicación estatal. Y tampoco puedo aplicar procedimiento de prescripción sobre terrenos de comunidades campesinas o nativas. Está totalmente prohibido, no se puede aplicar procedimiento de prescripción. Entonces, la prescripción solamente se va, de alguna manera, va dirigida contra el tema de propiedad privada o propiedad de terceros. Pero esta propiedad privada tiene un matiz importante y esto que quede muy claro.
debo siempre identificar al propietario. Tiene que haber una identificación del propietario privado o del tercero. No pueden haber prescripciones de carácter genérico, ¿no? Contra todos los propietarios o contra aquellos propietarios, no. Tiene que haber una precisión, más aún cuando se trata de terrenos que no tienen antecedentes registrales, porque la propia ley del Sistema de Bienes Nacionales, la 29151, indica claramente de que los bienes que no tienen antecedentes registrales le pertenecen al Estado y estaría en el grupo de propiedad estatal. Consecuencia, no se podría prescribir. ¿Por qué le digo esto? Porque el saneamiento urbano tiene un matiz diferente al saneamiento rural. En el saneamiento rural interpretan que los terrenos sin antecedentes registrales son propiedad privada y automáticamente inician prescripción adquisitiva sobre terrenos que no tienen antecedentes registrales. Y ese es un error de alguna manera manifiesto. Eso choca, de alguna manera va contra el tema del debido procedimiento administrativo. En el tema urbano no hay problema, ¿no? Es decir, siempre los entes formalizadores urbanos tienen claro de que la prescripción tiene que ir contra un titular, contra un propietario. Este propietario puede ser inscrito o no inscrito, pero tiene que ser identificado con un nombre, un apellido, una dirección y con un documento que acredite ese derecho. Entonces, en el tema urbano está muy definido este tema. En el tema rural, lamentablemente, hay una interpretación de alguna manera muy contradictoria con respecto al tema de propiedad privada. Y nuevamente repito, la idea es de que piensan que los terrenos que no tienen antecedentes son terrenos de propiedad privada y no es así. Tiene que haberse identificado al propietario para que se inicie estos procedimientos de prescripción en materia rural. Entonces, tenemos los tres entes especializados que realizan procedimientos de prescripción adquisitiva sobre terrenos de propiedad privada. Muy bien. Entonces, tocamos el tema de la prescripción adquisitiva que tiene que ir necesariamente contra el propietario, contra la propiedad, ya sea inscrita o no inscrita. Entonces, la pregunta que se genera, ¿cuándo es un propietario no inscrito? Aquella persona identificada primero con un nombre, puede ser una persona natural o jurídica, identificado de alguna manera que cuenta con un documento que acredita su derecho de propiedad, ya sea este documento inscrito, que esté inscrito en el registro de predios, o no inscrito. Por ejemplo, una escritura pública, un título verde, un testamento, una sentencia judicial, algo, un documento que acredite derechos de propiedad a diferencia de los documentos de posesión, porque puedo tener una persona en posesión de un lote y solamente lo único que tiene es una constancia de posesión. Entonces, ¿puedo prescribir a esa persona? Sí, pero estaríamos viendo de que la titularidad le pertenecería al Estado, porque esa persona no acredita una propiedad, solamente es la simple posesión que ha tenido en su momento y ha tenido un documento de posesión que no acredita una condición de propiedad sobre el predio. Entonces, hay que diferenciarlo siempre y tener de alguna manera evaluado, hacer una evaluación de cada uno de los, digamos, procedimientos que estemos realizando, ya sea en matriz o individual para tener claro cómo aplicar este procedimiento de prescripción si fuera el caso, ¿no? Tenemos que identificar a ese titular, a ese propietario, con un documento que acredita esa condición de propietario y no confundir con el tema del poseedor, ¿no? Que tiene también documentos. Entonces, acá hay una condición muy importante que debe tenerse en cuenta en el momento que se haga el diagnóstico técnico legal. Y el diagnóstico técnico legal nos ayuda a definir justamente los alcances de los procedimientos que vamos a aplicar. Si definimos en el diagnóstico que se trata de propiedad privada de terceros identificados con un nombre, automáticamente estaremos frente a un procedimiento de prescripción. Pero si definimos que los terrenos no tienen antecedentes registrales, estaremos frente a un procedimiento de adjudicación estatal y no de prescripción. Entonces, este análisis es el que marca justamente la competencia para la aplicación del procedimiento. Entonces, este procedimiento de prescripción individual, el presente procedimiento se aplica sobre predios individuales de propiedad privada que forman parte de posesiones informales formalizadas. Ahí viene el término que justamente hablaba al principio. Dice que formen parte de posesiones informales formalizadas. Voy a poner un ejemplo. Si estoy, digamos, en la zona de Guaral, la Sierra de Guaral, en Atavillos bajos o altos, y veo un pueblo, digamos, el centro poblado Buenaventura,
Y resulta de que en Buenaventura tiene una antigüedad de hace 60, 70, es un pueblo muy antiguo en Guaral, pero resulta de que en ningún momento ha entrado a formalizar esos terrenos ni COFOPRI ni la municipalidad provincial ni la distrital. Entonces, si una persona quiere solicitar una prescripción adquisitiva de un lote en este centro poblado San Buenaventura, entonces, el ente formalizador le tiene que indicar que es improcedente, que no lo va a poder atender. ¿Debido a qué? Debido justamente a esta condición, de que la prescripción adquisitiva solamente se aplica sobre posesiones informales formalizadas, que hayan sido trabajadas previamente por el ente formalizador. Es decir, previamente ha tenido que formalizarse el pueblo para poder aplicar la prescripción, como en el caso, por ejemplo, de un pueblo, por ejemplo, Zumbilca o Huayopampa, que se ha formalizado, que ya tienen títulos. Entonces, en esos casos sí, ya la parte matriz ya entró a titular todos los lotes y ahí sí una persona podría generar un procedimiento de prescripción individual, porque ya fue formalizado esa posesión informal. Entonces, esta condición es esencial en los procesos de formalización individual. Por eso ahora cuando leemos el texto lo vamos a entender. El presente procedimiento se aplica sobre predios individuales, ya individuales con título, de propiedad privada que forman parte de posesiones informales formalizadas, ya tituladas, y se encuentran ocupados por terceros, diferente al propietario, cuya posesión, a la fecha de presentación de la solicitud, acredite más de 10 años, ¿no? Tener 10 años como mínimo de posesión en forma continua, pacífica, pública y como propietario, lo que indica el 950 del Código Civil. Entonces, ya hay condiciones especiales para el tema de la prescripción individual. Es decir, primera condición, que COFOPRI o la municipalidad haya saneado el pueblo en matriz. Ya, lo saneó el año 2001, perfecto. Primera condición cumplida. Todos los lotes se titularon. Segunda condición, que la persona que pida la prescripción de un solo lote, manzana J, lote 7, necesariamente vaya contra un lote que ya ha sido titulado anteriormente. Puede ser que en el 2012 se tituló a la señora María Escardó. Ya, María Escardó era la propietaria, se fue la señora María y entró en posesión otra persona, ¿no? Miguel Alvarado entró. Y este Miguel Alvarado tiene más de 10 años, entonces podría solicitar la prescripción adquisitiva del lote siempre y cuando ese lote se encuentra a nombre de la señora María. Entonces, esa condición necesariamente tiene que darse en el sentido de que el lote original le pertenezca a un tercero ya titulado, que se encuentre inscrito en el registro. Porque si ese lote seguiría a nombre de Cofopri o de la municipalidad, no podría este señor Miguel Alvarado aplicar la prescripción adquisitiva. Está totalmente prohibido. Lo que tendría que solicitar este señor Alvarado es un empadronamiento nuevo y una titulación de ese predio. Pedir la titulación a Cofopri debido a que el lote sigue a nombre del ente formalizador. Entonces, ahí está la diferencia sustancial en la aplicación práctica del procedimiento de prescripción adquisitiva de carácter individual, ¿no? Para poder comprender justamente la lógica de este procedimiento. Entonces, los lotes de carácter individual que estén dentro del plano de trazado de lotización de COFOPRI, que ya se encuentra ya inscrito y titulado a nombre de terceros, es decir, todos los lotes se encuentran a nombre de Juan, María, Pedro, Teresa, a nombre de todos los lotes se encuentran titulados. Si una persona toma posesión de ese lote por más de 10 años, diferente al propietario original, puede pedir la prescripción. Pero lo que no podría suceder es de que si en el lote existe una persona, la señora Juan Alvarado, fallece, deja familia, automáticamente lo que procede ahí es una sucesión intestada. Entonces, todos los hijos serían copropietarios del predio. Consecuencia, alguno de los hijos, uno o dos hijos, no podrían pedir la prescripción contra la señora María, contra la madre, debido a que ahí opera el tema de la sucesión intestada. Lo que tendrían que hacer es una sucesión a nombre de los seis, siete hermanos e inscribir esa sucesión en la partida y al último son copropietarios de todo el predio. Aún no se encuentren en posesión física. Entonces, esa es la condición, de alguna manera, en el tema de sucesiones, pero a veces en la práctica solicita uno de los sucesores, uno de los hijos, solicita la prescripción contra la mamá o contra el papá. Y ahí es donde viene pues la confusión. Piensan de que la prescripción se puede aplicar así. Y ahí prevalece el tema de la
constitución de la sucesión. Ahí ya la sucesión es la titular del predio y ellos son los que tendrían que inscribir el derecho. Y un sucesor, que es un copropietario, no podría autoprescribirse el mismo. Entonces, es una condición que hay que siempre evaluar en el momento de la presentación de los documentos. Entonces, es importante ver el tema de los planos. Entonces, el tema de la prescripción adquisitiva individual tiene un marco jurídico que está regulado en la Ley 28687, es un marco regulatorio. Y y su reglamento, el Decreto Supremo 06/2006 Vivienda, ¿no? Que es el reglamento de la 28687, donde está regulado de alguna manera todas las etapas del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Para efecto de buscar obtener el derecho de propiedad a través del tiempo, ¿no? De esta posesión que se haga sobre o se realice sobre el predio de propiedad privada de terceros. Este es el marco de alguna manera especial para este procedimiento. Las demás normas sí están vinculadas al tema de la formalización, hablan sobre el tema de la prescripción, pero generalmente están vinculadas al tema de la prescripción masiva, ¿no? El tema de la 29.802, el tema del procedimiento especial de prescripción, el 07, que es el procedimiento ya desarrollado en la zona de emergencia, en Ica, en Huancavelica y en Cañete, y su reglamento, el 04/2019 JUS, que es el tema de la Ley de Procedimientos Administrativos que se aplica supletoriamente a los procedimientos de prescripción. Y la 31056 con su reglamento, el 02/2021 Vivienda, que es de alguna manera la regulación especial para el nuevo procedimiento, que es el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, pero para predios matrices, no para individuales. Por esa razón no hablamos de procedimientos individuales con esta categoría, ¿no? Con este nuevo nombre que recibe. Seguimos con el nombre anterior, procedimiento individual de prescripción adquisitiva de dominio regulado en el Decreto Supremo 06/2006 Vivienda. Ese es el marco jurídico para la aplicación de este procedimiento y sus etapas desarrollados a nivel de ente formalizador. Entonces, mediante el tema de este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, llamado prescripción administrativa, ¿no? Procedimiento administrativo de prescripción adquisitiva de dominio, que también recibe esa denominación, los poseedores, porque pueden ser varios, o el poseedor de un lote individual, adquiere su propiedad como consecuencia del ejercicio de esta posesión efectiva. Ahora, la posesión tiene que ser física, tiene que ser efectiva, no puede ser virtual, no puede ser a distancia, tiene que ser en forma efectiva sobre el lote, teniendo actos posesorios sobre el mismo, para poder obtener el derecho de adquirir ese derecho de propiedad por el tiempo, ¿no? Estos 10 años que exige el marco normativo como parte justamente del procedimiento. Entonces, la prescripción de este tipo, que se da sobre lotes de carácter individual, ya no matrices, sino individual, persigue otorgar un derecho de propiedad a la persona que está en posesión de un predio por más de 10 años. Ya hemos dicho que estos procedimientos de carácter administrativo llevados ante el ente formalizador no necesitan la avisación de planos. Entonces, la solicitud no necesario o no es obligatoria acompañar planos visados por la municipalidad. Solamente basta con la solicitud y los documentos probatorios de la posesión. Entonces, COFOPRI se encuentra legitimado para declarar administrativamente la propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio a favor de los posesionarios de las posesiones informales que acrediten estos requisitos. Es decir, COFOPRI puede solicitar de alguna manera al registro la inscripción de este derecho de propiedad a través de la prescripción adquisitiva de dominio. Pero también hemos dicho que las municipalidades distritales y provinciales también pueden ejecutar estos procedimientos. Pero, ¿cuál es el problema o el detalle que viene aconteciendo actualmente a nivel nacional? Muy bien. COFOPRI viene desarrollando el tema de la prescripción e identifica al propietario privado. Lo identifica claramente, ¿no? Lo identifica con un nombre, una dirección, una inscripción registral y contra él prescribe, contra el propietario privado. Así está establecida la regla. Y además define de que ese predio se encuentra de un predio de mayor extensión saneado con anterioridad. Segunda condición, de que esté dentro de un predio, matriz previamente saneado por el ente formalizador. Entonces cumple las dos condiciones, que el matriz esté saneado por la entidad formalizadora y que se identifica al titular a quien se le va a prescribir, aparte de
los requisitos del 950, los 10 años, ¿no? Posesión pacífica, pública y como propietario. Muy bien. Pero en el tema municipal, están excediendo un poco las competencias porque están realizando procesos de prescripción contra terrenos de, primero, de propiedad del Estado. Por ejemplo, ¿no? Se han identificado muchos casos donde las municipalidades están iniciando procesos de prescripción contra terrenos del Estado. Error manifiesto. Ya hemos dicho que si un asentamiento humano se encuentra sobre propiedad del Estado, lo que procede ahí es una adjudicación estatal, no una prescripción. Y si un lote individual se encuentra sobre propiedad del Estado, también procede el tema de la adjudicación. Entonces, ya hay un procedimiento establecido, normado, regulado en el marco normativo. Consecuencia, no se puede aplicar prescripción. ¿Y por qué viene acá este tema de contracción? Porque justamente está vulnerando el debido procedimiento. Por ejemplo, un procedimiento de prescripción adquisitiva puede durar más o menos entre 12 a 18 meses, más o menos. Es el plazo que lleva ejecutar este procedimiento por todas las etapas que tiene. Pero un procedimiento de adjudicación estatal masivo dura aproximadamente entre 5 a 6 meses. Es mucho más rápido, casi la tercera parte. Entonces la pregunta es, por qué la municipalidad escoge el procedimiento más largo? Eso es la primera pregunta. Y segundo, ¿por qué sabiendo que existe un procedimiento especial de adjudicación estatal no utilizan ese procedimiento y se van al tema de la prescripción? Entonces, ahí hay dos temas, y pienso yo desde mi punto de vista, desconocimiento del procedimiento, desconocimiento total. Porque acá en el procedimiento de adjudicación estatal, prácticamente los costos van a ser cero. En cambio, en el tema de prescripción hay que notificar, hay que hacer las publicaciones, esto es costoso. Entonces, la municipalidad está asumiendo un costo innecesario cuando directamente lo puede sanear este pueblo directamente mucho más rápido. Y en el caso de lotes individuales igualmente, ¿no? Si sabemos que el lote le pertenece al Estado, esos lotes no se pueden formalizar vía prescripción, es una adjudicación estatal. Entonces, esas diferencias son importantes conocerlas en el momento de revisar, hacer lo que se llama supervisión, control, aquellos que estén a cargo de, como jefes de brigada o jefes de equipo de saneamiento en provincias, en las municipalidades, tener en cuenta eso. Hay que tener claro los procedimientos que ejecutamos en el tema de formalización, especialmente el tema de la prescripción adquisitiva de carácter individual. Muy bien, correcto. Entonces, la prescripción adquisitiva de dominio administrativa, el primer requisito esencial son los 10 años de posesión continua, posesión física que se tenga sobre el predio, ¿no? Pacífica, pública y como propietario son los requisitos esenciales. Esto de alguna manera en correlato del el artículo 950 del Código Civil que exige justamente este plazo. Ahora, este es un plazo de tipo normativo dentro del marco legal y eso está establecido así en la norma de la 006-2006 vivienda. Se establece en el plazo de 10 años. Para hacer un símil con el tema rural, los predios rurales, ahí en el tema rural sí exigen solamente el plazo de 5 años. Hay una variación ahí, hay una diferencia sustancial. En el urbano 10 años, en el rural 5 años para procedimientos administrativos. Para el tema notarial o judicial siguen los 10 años, pero en el tema de formalización rural, la norma ha establecido solamente 5 años. Ahora bien, estos requisitos los debe cumplir la persona o, o los titulares que solicitan el tema de la prescripción, ya sea en sede de COFOPRI o ya sea en sede municipal. La municipalidad tiene que hacer el control de los requisitos que se exigen para poder lograr este procedimiento especial para poder subsanar el tema de los derechos de propiedad. Entonces, teniendo en consideración estas precisiones sobre el procedimiento de prescripción individual, pasamos al tema de este procedimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y definir es de que si yo recibo un expediente de prescripción individual, estoy trabajando, digamos, para la Municipalidad de Huaura, Guacho, muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer como brigada, tengo que ver que si este pueblo, este lote, ¿no? Manzana A, lote 5, ¿a qué pueblo matriz pertenece? ¿A qué pueblo matriz?
Entonces, tengo que averiguar si esto pertenece a un pueblo de mayor extensión, a un asentamiento humano o un centro poblado. Entonces, lo busco en mi base gráfica, lo busco en la base de Cofopri, en el GeoYacta, podemos utilizar GeoYacta y buscarlo. Y si encontramos el pueblo, perfecto, ya tenemos el primer dato. Lo segundo es identificar si el lote que van a prescribir, depende de la solicitud, se encuentra dentro del perímetro del asentamiento humano. Correcto. Y así lo definimos, que sí se encuentra. Y está identificado como Manzana A, lote 5 del centro poblado Villa María, por ejemplo, ¿no? Ya está. Segundo dato ya precisado. Entonces, la persona está solicitando la prescripción de ese lote, ¿no? Del lote, la manzana A, lote 5. Entonces, segunda condición. Primero, que el predio matriz haya sido formalizado. Segundo, identificar al lote. Tercero, hay que sacar el compendioso, la partida registral de ese lote, manzana lote 5, su código de predio, y verificar si está a nombre de terceros o está a nombre de Cofopri. Si está a nombre de Cofopri, declarar improcedente el pedido, porque eso ya es un procedimiento individual de adjudicación. Y si está a nombre de un tercero, sí, tomarlo en cuenta para que continúe el procedimiento de prescripción. Muy bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Estamos haciendo una calificación rápida y básica conforme a la documentación y conforme a los visores que tenemos. Muy bien. El siguiente punto es ver si el lote concuerda con lo físicamente en campo, porque yo puedo solicitar a veces prescripción de un lote dentro de un asentamiento humano, pero resulta que el lote que voy a prescribir es parte de la vía. Primer punto. O segundo, el lote que voy a prescribir dentro del asentamiento humano es parte del parque, ¿no? Es parte de un parque o de un uso público. Consecuencia, tampoco podría prescribir bienes públicos y tampoco podría prescribir una vía. Entonces, eso hace o genera de que yo declare la improcedencia de esa prescripción. Entonces, estos puntos lo tengo que tener muy claro al momento de la calificación individual, para lo cual el abogado se tiene que basar necesariamente en la información gráfica. Es decir, es una brigada, el ingeniero tiene que ver la parte gráfica, el abogado va en la parte legal. Si ese lote que se está pidiendo la prescripción se puede prescribir o no con estas consideraciones que acabo de explicar. Entonces debo tener en cuenta ese punto. Entonces, el lote que voy a prescribir necesariamente puede hacer de que mi análisis esté fuera del ámbito de un asentamiento humano. El lote está identificado, tiene una manzana en el lote, pero ese grupo urbano nunca se formalizó. Nunca fue formalizado ni por COFOPRI ni por municipalidad. Consecuencia, el pedido, la solicitud tiene que declararse improcedente. Doctor, pero la persona tiene 30 años, tiene documento de posesión. Sí, pero no puede prescribir porque la condición que exige la norma es que el pueblo se haya formalizado en forma integral. Y como vemos en el gráfico, no se ha formalizado el pueblo, solamente la parte en rojo. Entonces, ese lote está fuera del área formalizada. Consecuencia, COFOPRI ni la municipalidad lo puede atender por prescripción. Tendrá que ir a la vía notarial o judicial a pedir su prescripción de su lote individual. Entonces, estamos haciendo una calificación con respecto a este procedimiento. Entonces, muchas municipalidades están realizando procesos de prescripción tan igual como COFOPRI, ¿no? Y están haciendo las notificaciones, las publicaciones, ya sean procedimientos de carácter individual o masivos, y vemos una publicación. Vamos a ver qué encontramos acá. Municipal Provincial de Chachamayo hace conocimiento con el decreto 06, su marco jurídico, perfecto, han inscrito preventivamente la declaración mediante prescripción adquisitiva de dominio de posesión informal ubicado en el lote 1 del Centro Urbano Informal Cerro San Carlos, sector 1, con un área de 542, con una partida registral de registros titulares remanente del centro poblado, del Centro Urbano Informal Cerrito San Carlos, remanente. Ya. Entonces, la pregunta que se genera, ¿qué lote están formalizando? ¿O qué lote van a formalizar por la prescripción? Entonces, deja mucho a dudas esto, porque no identifican el lote individual ni la partida. Aparentemente, esa partida que citan, la 1109-7947, es del matriz, de todo el pueblo. Y el remanente es parte de las vías, parte del área de alguna manera de circulación. En consecuencia, lo que quieren prescribir en este expediente es justamente un área de uso público. Entonces, hay que evaluar este procedimiento. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta justamente de los
errores que se podrían cometer al momento de iniciar procedimientos de este tipo, ¿no? Justamente en la lectura de la información que consignan en el expediente administrativo, ¿no? Ahora, muchas municipalidades están realizando también procesos de prescripción, identificando lotes dentro de zonas de alguna manera que ya han sido formalizadas y emiten de alguna manera resoluciones declarando fundadas el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Justamente contra el tema de lotes ya definidos o lotes individualizados, pertenecientes a lo que se llaman programas de vivienda del Estado, ¿no? Cuando esta figura no está regulado en el marco legal, ¿no? Solamente está el tema de las posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares. El tema de los programas de vivienda del Estado no está regulado, pero aún así la Municipalidad de Guarmey ha emitido una declaración de una prescripción adquisitiva de carácter individual sobre este tipo de posesión especial, ¿no? Que es justamente los programas de vivienda del Estado. Muy bien, entonces... Teniendo en consideración eso, que hay que revisar todo, el procedimiento comprende este procedimiento de prescripción adquisitiva individual de lotes. De alguna manera tiene las siguientes etapas: presentación de la solicitud, calificación de la solicitud, inspección de campo, anotación preventiva, notificación de la pretensión, emisión, notificación de la resolución, titulación y solicitud de inscripción. Estas son las etapas que se debe de cumplir para efecto de ejecutar este procedimiento administrativo de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, presentación de la solicitud. La persona interesada o su representante, o si son copropietarios, cualquiera de los copropietarios, puede solicitar el tema de la prescripción adquisitiva de dominio de carácter individual, para lo cual lo principal es identificar al lote que voy a prescribir. Se supone que yo ya saneé el matriz, 500 lotes, y uno de los lotes ya identificados con su partida registral, todos tienen partida, voy a prescribir ese lote que se encuentra, ese lote a nombre de un tercero, de un titular ya privado. No se encuentra a nombre del Estado, en primera condición. Ese lote se encuentra a nombre de un tercero, de Juan Pérez. Entonces, a esa persona le voy a prescribir debido a que yo tengo la posesión del lote por más de 10 años. Entonces, frente a este caso, voy a presentar mi solicitud adjuntando mis medios probatorios. Todos mis medios probatorios los voy a presentar al ente formalizador, al área de trámite documentario, para que recepcione esta solicitud, digamos, ingrese por el tema de mesa de partes y pueda de alguna manera generar un código, un número de expediente a mi solicitud pidiendo el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Como el tema de COFOPRI es a nivel nacional, se puede presentar en cualquier oficina de COFOPRI a nivel nacional, depende de la jurisdicción, para ser resuelta por el jefe de la oficina zonal, ¿no? Ahora, una vez que ingresa, por supuesto que va a haber una evaluación previa en MC Partes para ver si está completo el DNI, la dirección, los nombres, porque los procedimientos de prescripción adquisitiva de este tipo ameritan ubicación de la persona que está solicitando, porque a veces hay procedimientos de prescripción que solamente ponen el nombre y, no, y la dirección la ponen muy general, ¿no? Por ejemplo, le ponen lote 5 del asentamiento humano La Fragata, vía, pero ¿qué manzana? Es lote 5, pero ¿qué manzana? ¿O qué sector? Entonces, por eso, Mesa de Partes tiene que realizar una evaluación previa de que se cumplan los requisitos esenciales de, especialmente para el tema de las notificaciones, con respecto a la persona que está presentando su solicitud, en especial el tema del correo electrónico y teléfono, que son datos esenciales que se tengan en cuenta al momento de la presentación de la solicitud. Entonces, eso lo tiene que hacer el encargado de mesa de partes al momento de recibir el expediente o esta solicitud de prescripción, adjuntando todos los medios probatorios, ¿no? Por supuesto, ¿no? Debidamente foliados. Entonces, esta primera etapa es la presentación de la solicitud. Una vez que se presenta la solicitud y es recepcionada por mesa de partes, al terminar el día, eh, el encargado de mesa de partes va a hacer su despacho y va a subir los expedientes al jefe de la oficina zonal, ¿no? En este caso, el jefe de la oficina de COFOPRI. Y lo que va a pasar ahí es de que el jefe va a evaluar y va a tener que derivar ese expediente a un equipo técnico legal que realice esta verificación de los documentos, verificación
de comprobar si la persona que está solicitando la prescripción cumple con los requisitos para poder continuar con este procedimiento de prescripción adquisitiva individual, ¿no? Entonces, el jefe recibe el expediente, el expediente es derivado a una brigada técnico-legal quien va a hacer este estudio, ¿no? Esta evaluación. Y es una evaluación para ver si cumplen con los requisitos mínimos para el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. En este momento, el abogado y el técnico tendrán que recurrir a todo el tema de las bases gráficas, a la documentación digital, al tema de las partidas registrales, toda la información necesaria para poder realmente saber si la prescripción, si esta calificación va a ser positiva. Tiene que emitirse un informe positivo que de alguna manera indique que pasa a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, luego de presentar la solicitud, el abogado de prescripción tendrá un plazo de 30 días calendario para realizar la calificación respectiva. Son 30 días que se le da para poder hacer esta calificación. Y esta calificación es un estudio técnico legal. Y lo primero que tendría que ver el abogado, ¿cuál sería? Si el predio matriz está inscrito. Segundo, el lote individual se encuentra inscrito. Tercero, si el lote individual está a nombre de un tercero. Y cuarto, si el lote realmente toma las medidas físicas del lote inscrito, porque puede ser que en la partida registral diga inscrito 120 metros y el solicitante está pidiendo 300 metros. Entonces, está excediendo el lote. Entonces, la pregunta es, ¿qué otros lotes está pidiendo? ¿O falta que esté agarrando áreas libres? ¿O está agarrando áreas de vías? ¿O parte de los usos públicos? Entonces, eso tiene que definir muy claramente el momento de verificar el tema de la solicitud y los documentos anexos que se presentan. Entonces, dentro de este plazo de 30 días, puesto que pueden haber observaciones, que los documentos que ha presentado no son legibles o que faltan documentos que acreditan el tema del plazo de los 10 años o cualquier otra contingencia que se especificación del titular, ¿no? De propiedad. Entonces, se le otorga un plazo para que pueda subsanar, ¿no? Se le elabora un oficio en la dirección, de alguna manera, en aquella dirección que se dejó en mesa de partes, donde se le puede ubicar a solicitarle este oficio con las observaciones, ¿no? Dándole un plazo para que pueda subsanar. Se le da generalmente un plazo de 20 días para que se subsane, 20 días calendario para que pueda subsanar las observaciones presentadas por este equipo técnico. Entonces, si subsana, prácticamente a la siguiente etapa, pero si no subsana o las subsanaciones son incompletas, prácticamente está listo para poder ser declarado la improcedencia de este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, es el momento donde el solicitante tendrá que buscar los medios probatorios para poder levantar este procedimiento. Entonces, si presenta los documentos, es decir, subsana las observaciones, no hay ningún problema. El abogado de esta brigada, de este equipo técnico que está realizando la calificación, emitirá un informe positivo de que todo está correcto, está conforme, y recomienda dentro de este informe de que se pase a la siguiente etapa. La siguiente etapa es realizar la inspección de campo. Entonces, una vez culminada esta etapa de calificación, se realizará la programación de una inspección en campo materia de solicitud. Tiene que ir necesariamente al lote a hacer una comprobación en campo si verdaderamente el solicitante está en posesión del predio. O puede ser de que otras circunstancias existan en el momento de realizar esta comprobación física. Por supuesto, se agendará una fecha y hora para poder hacer esta inspección. Se tomará pues vistas fotográficas del predio, se adjuntará documentación presentada por el titular o esta persona que está en posesión o colindante si fuera necesario, y se tomará el dicho de las personas que estén cercanas al lote para poder saber si hay algún impedimento que pueda repercutir sobre el tema de la prescripción, ¿no? Entonces, este informe que se había hecho, el favorable de calificación, es el medio idóneo para programar el tema de la inspección en campo, ¿no? Y verificar justamente el tema de la comprobación física de esta posesión que se necesita para poder, de alguna manera, continuar con el procedimiento de prescripción adquisitiva individual. Entonces, en el informe técnico se precisará la factibilidad de independizar la sección que posee el solicitante.
Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser de que el señor, el propietario original, por ejemplo, entró Cofopri, tituló al señor Juan Pérez 200 metros. Resulta de que Juan Pérez le vende con un documento simple a la señora María Torres, ¿no? 100 metros. Es decir, Juan Pérez se queda con 100 y la señora María 100 metros. Pero todo el predio está a nombre de Juan Pérez. Entonces, como Juan Pérez no le quiere solucionar el tema, o prácticamente Juan Pérez desaparece, es decir, ella se queda en posesión de 100 y los otros 100, digamos, se lo vende a Arturo Álvarez, otra persona que también está en posesión de los otros 100. Entonces, acá aparecen dos personas, cada uno en 100 metros, sobre un predio titulado en su integridad a Juan Pérez, que ya dejó el predio, ¿no? Se fue a vivir a otra parte. Entonces, ellos ya no pueden regularizar porque tendrían que hacer una escritura pública, Pérez, y hacer todo el trámite, ¿no? De primera subdivisión. Entonces, ¿qué van a optar? Tienen más de 15 años, entonces optan por la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, si está sentada por esta señora, María Torres, entonces solamente y exclusivamente se va a declarar la prescripción de los 100 metros que vienen ocupando. Para lo cual se tendrá, es decir, a María Torres no se le va adjudicar, localmente se le va a adjudicar 100 metros. Entonces, las solicitudes de prescripción tienen que definir el área que están ocupando. Si parte individual de mayor extensión, se tendrá que hacer la independización previa del área que estén ocupando para poder realizar este procedimiento de prescripción, ¿no? Entonces, se toman las medidas, se toman de alguna manera un tema de levantamiento del lote, ¿no? Para ver si es viable el tema de la prescripción adquisitiva sobre parte del lote matriz individual, ¿no? Entonces ya el equipo técnico tomará estos datos como fuente para poder realizar pues esta actividad de poder independizar dentro del procedimiento de prescripción parte del lote matriz para adjudicarlo a este solicitante. Entonces, una vez ya realizada la inspección en campo, hipotético caso que se pida el lote tenga 200, si se pida 200, no hay ningún problema, se va a realizar una anotación preventiva. ¿En dónde? En la partida del propietario privado. Propietario privado es Juan Pérez, partida 1111 de propiedad. Ahí se va a anotar la prescripción adquisitiva. Entonces se va a anotar el inicio del procedimiento de prescripción adquisitiva en la partida del propietario privado, de este Juan Pérez, que ya no está en el lote. Entonces, es una de las formas de dar, de alguna manera, protección al propietario al momento que se está ejecutando este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Ahora bien, esta anotación no es una anulación. La anotación se va a realizar sobre la partida ya que está generada en el registro de predios. Esta partida, en el siguiente asiento, si tiene, por ejemplo, dos asientos, este sería el tercer asiento de anotación preventiva del procedimiento de prescripción adquisitiva contra Juan Pérez, propietario del lote, ¿no? De este lote de 200 metros. Entonces, este es el momento de la anotación que tienen que realizar. Entonces, notificación de la pretensión. Entonces, como existe un propietario, que es el señor Juan Pérez, que está inscrito en registros públicos y que lo tituló COFRE en el año 2001, entonces tiene que realizarse la debida notificación de este procedimiento de prescripción adquisitiva. Entonces, el abogado de prescripción de la Oficina Nacional procede a proyectar el oficio de la pretensión, ¿no? De que se está realizando un proceso el que será suscrito por respectivo jefe nacional, ¿no? En las notificaciones se apercibirá expresamente a los interesados que de no presentar su oposición durante 20 días calendario se efectuará la última notificación. Es decir, esta notificación, aparte de, de este tema de la anotación preventiva, esta notificación de la pretensión, lo que quiere de alguna manera determinar es que el propietario tenga los conocimientos de defensa frente a este procedimiento de prescripción, que tome conocimiento del procedimiento y que se presente su oposición al procedimiento. Entonces, esta parte
de la notificación, la pretensión va dirigido al propietario del predio, ¿no? Juan Pérez. Pero si hubiera que en la partida registral alguna anotación de una hipoteca, un gravamen, una carga, también se notificará a aquellos titulares de cargas y gravámenes como parte del procedimiento, porque eso va a repercutir sobre el saneamiento físico legal. Entonces, necesariamente esta notificación tiene que ser una notificación en el domicilio de Juan Pérez, titular de para poder cumplir con este requisito. Ahora, dentro de este plazo, ¿no? De presentar la oposición, se puede presentar de alguna manera argumentos indicando a la persona que está en posesión de alguna para traer abajo este procedimiento de prescripción es de que la persona que está solicitando es arrendatario, por ejemplo, ¿no? Y acá el propietario privado presenta un contrato de arrendamiento, se cae el tema de la prescripción. O presenta también este propietario, Juan Pérez, presenta una copia del expediente judicial de desalojo que está en trámite y que esta persona ha sido emplazada a prescripción y que están en pleno proceso de desalojo también. Eso, de alguna manera, para la improcedencia de este procedimiento de prescripción. Otro, que el predio, de alguna manera, ha sido vendido, pero en cuotas y solamente ha pagado la primera cuota. Entonces también es una causal de la no procedencia del tema de la prescripción. Y así una serie de condiciones especiales que puede presentar el propietario privado para evitar que le prescriban el lote de su propiedad. Entonces, eso ya depende pues de los argumentos que en el momento de la oposición. Por supuesto que la oposición va a ser resuelta en instancia administrativa con la resolución final que se emita al final del procedimiento, pero de alguna manera ahí tienen que estar esbozados todos los argumentos que plantea, en este caso, el propietario privado para defender esta propiedad y no le prescriba. Muy bien, emisión y notificación de la resolución. Entonces, esta oposición presentada tiene que tener argumentos sólidos, argumentos muy fundamentados para, pues, indicar de que este procedimiento de prescripción sea declarado improcedente, ¿no? Y no se le otorga el derecho de propiedad. Pero si en caso no se ha presentado oposición, después de notificado, después de publicado, o los argumentos de la oposición no son lo bastante sólidos, automáticamente el ente formalizador va a emitir una resolución declarando, primero, la improcedencia de la oposición y segundo, declarando la prescripción adquisitiva de dominio a favor del solicitante. Entonces, en esta resolución se van a plantear justamente de que se ha cumplido con los requisitos, declarando la propiedad por prescripción adquisitiva del lote de la manzana A, lote uno, ¿no? De Juan Pérez, que ahora va a ser del solicitante, debido a que se car a este procedimiento, ¿no? Entonces, inmediatamente debe notificar esta resolución. Esta resolución tiene que también ser notificada al propietario privado para tener el derecho de presentar su apelación. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Administrativo de la Propiedad de COFOPRI, en el caso de cual, ante segunda instancia administrativa. Entonces, hay un segundo momento. El primer momento era la oposición, cuando venía desarrollándose el proceso. Cuando ya se emite la resolución, esta notificación tiene que ser comunicada, notificada al privado y en ese momento tendrá pues que poder el propietario presentar su apelación si no está de acuerdo con esta decisión y eso subir al tribunal en segunda instancia administrativa quien va a resolver conforme a los medios probatorios presentados, ¿no? Como parte de las competencias que tiene el TAP. Entonces, si en caso no presentaron oposición y tampoco presentaron el tema de la apelación, pasado el plazo de 15 días, se lo solicita al área de trámite documentario para que indique de que no se han presentado curso impugnatorio. Esto le da de alguna manera la validez al acto administrativo como cosa decidida y se puede emitir el título de propiedad, se puede realizar la titulación y la solicitud de inscripción ante el registro de predios. Entonces, si ya ha quedado de alguna manera como cosa esta resolución administrativa, se va a elaborar el oficio
presentando el instrumento de formalización que se va a dirigir al registro de la propiedad, pidiendo la inscripción del derecho de propiedad por el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces se va el título de propiedad al registro para que se inscriba directamente a la partida registral del propietario privado, dejando de ser propietario Juan Pérez y pasando a ser propietario el solicitante, en este caso, quien ha presentado y cumplido con los requisitos para adquirir el derecho de propiedad por este procedimiento administrativo. Muy bien. ¿Cuáles son las instancias administrativas que hemos visto o que en el momento de una oposición o en el tema de una apelación, ¿no? De un procedimiento de este tipo? Tenemos que el Tribunal Administrativo de la Propiedad, ¿no? Es el encargado, en segunda instancia administrativa, de resolver el tema de las oposiciones o reclamaciones, ¿no? Reclamaciones en el sentido de que son medios impugnatorios dentro del procedimiento que pueden de alguna manera sobre la improcedencia o procedencia del procedimiento administrativo, ¿no? Son de alguna manera pronunciamientos en segunda instancia administrativa y el tribunal tiene la competencia para poder de alguna manera verificar el tema de la oposición o el tema de la reclamación que se haga en instancia administrativa. Entonces, contra las decisiones o actos o resoluciones de la instancia orgánica funcional de COFOPRI, el jefe zonal, autados en primitiva, se tramita dentro del área de competencia el tema de este recurso impugnatorio, que se llama la apelación. No es reconsideración, es decir, no existe dentro del procedimiento de COFOPRI el tema de la famosa reconsideración, no. Si alguien presentara una solicitud o un recurso indicando que es una reconsideración, cuando se califique el documento, se va a indicar de que esa reconsideración pasa a ser una apelación de la resolución, para que sea de alguna manera admitida para el TAP, el Tribunal Administrativo de la Propiedad, como parte del procedimiento. ¿Cuáles son los recursos que ven en segunda instancia? El tema de la resolución o las solicitudes de apelación. Los recursos de apelación son vistos en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de la Propiedad, para lo cual va a solicitar el expediente administrativo de primera instancia, donde han declarado la prescripción adquisitiva por parte del jefe de la Oficina Zonal. Y en segunda instancia administrativa, el tribunal va a tener que verificar si se ha cumplido con todas las etapas y requisitos que exige este procedimiento para la declaración del tema del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio del lote determinado. Muy bien. Ahora bien, entonces ya tenemos el tema de la prescripción adquisitiva de dominio y ya tenemos de que puede ser esa decisión, esta resolución, apelada ante el Tribunal Administrativo de la Propiedad, ¿no? Presentarse la apelación y resuelto en segunda instancia. En segunda terminaría ya los recursos de carácter administrativo y eso es el final de la etapa administrativa. Después de eso vendría ya la inscripción registral. Ahora, la pregunta que se genera, ¿una resolución del TAP puede ser llevada a la vía judicial? Sí, a través de un procedimiento contencioso administrativo. Está pendiente eso, es decir, queda vigente esa puerta para que el propietario pueda recurrir a un procedimiento de alguna manera administrativo contra esta resolución, es decir, llevarla de lo administrativo a lo judicial a través de este procedimiento contencioso administrativo, ¿no? Con resolución emitida por el Tribunal Administrativo de la Propiedad. Muy bien. Entonces, ya hemos visto el tema de la prescripción y ahora rápidamente vamos a ver el tema del procedimiento de mejor derecho. Y este caso se da en el sentido de que ya cuando se tiene un tema de propiedad, de formalización de un asentamiento humano centro poblado, hemos inscrito el plano perimétrico, el plano de trazado, se generaron los lotes individuales, 300 lotes, manzana lote 1, manzana lote 2 y así respectivos lotes. Una vez generados esos lotes se encuentran a nombre de COFOPRI, ¿no? Se encuentran a nombre de COFOPRI. Y como COFOPRI es titular del predio, la siguiente etapa después de la inscripción de esos lotes a nombre de COFOPRI es que COFOPRI titule a la persona que está en posesión del lote. Por supuesto que esta persona, según la norma, tiene que demostrarme de posesión antes del empadronamiento. Lo realice.
del 2025, tendrá que demostrarme que él tenido un año antes, quiere decir, tendría que tener documentos al 24 de diciembre del 2024, ¿no? Un año antes del empadronamiento. Muy bien. Entonces, si esa persona tiene esos documentos, y otros más antiguos, prácticamente es una persona que puede acceder a un título de propiedad. El Estado, representado por COFOPRI o una municipalidad, le va a entregar un título de propiedad en forma gratuita, debido a que está en una propiedad del Estado y el Estado le va a otorgar ese derecho. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero resulta que hay casos donde a la puerta sale la persona, ¿no? ¿No? Julio Ramírez sale la persona, me entrega documentos 5 años y documentos que acreditan esta antigüedad, ¿no? Y que según él no tiene conflictos, no tiene ningún problema con los vecinos. Muy bien, hasta ahí está, llenamos la ficha y prácticamente es la persona que se va a titular. Pero resulta que en ese momento llega otra persona indicando que también parte del lote le pertenece a esa persona. Por ejemplo, puede ser primo de esta persona, familiar y dice que ese predio le perteneció al abuelo, de que esta persona que se está empadronando se metió al lote, de que ese lote le pertenece a toda la familia, entre ellos a él y a otros hermanos, motivo por el cual impugna esa titulación de Julio Ramírez. Entonces, ese es el momento en que esa contradicción, esa persona genera un procedimiento de mejor derecho, para lo cual este tercero que ha venido a impugnar tendrá que presentar una solicitud a COFOPRI en mesa de partes pidiendo que se aperture el procedimiento de mejor derecho de posesión. Entonces, este mejor derecho no se apertura en campo, es decir, no se apertura de que yo haga el documento y se lo presente a la empadronadora en campo. No, el empadronador no es mesa de partes, él no es el encargado de recibir el documento. El empadronador va a poner en su ficha, ¿no? Que se apareció una persona llamado Alberto García e impugna la titulación. Sí, pero no puede ir el documento impugnatorio. Lo tendrá que decir el empadronador a la persona, vaya usted a Cofobri y presente su impugnación. Presente que no está de acuerdo con la titulación, ¿no? ¿Y en qué momento lo puede presentar? De explicación del padrón. Es decir, en realidad, en la práctica lo puede presentar antes de la publicación, durante la publicación del padrón o posterior a la publicación del padrón, antes de que se titule el predio. Esos son los momentos de impugnación a la titulación. Entonces, y una vez presentada esta solicitud impugnando la titularidad de ese lote, se va a abrir un procedimiento que se llama de mejor derecho de posesión, un procedimiento trilateral. Ese es el momento de la apertura del procedimiento. ¿Por qué? Porque solamente se va a discutir la posesión del predio. ¿Ya? Y voy a poner otro ejemplo. Esa es la manzana A, lote 1. Ahora, el emperador termina, le indica a la persona que va a llegar su oposición o presente su recurso en la oficina zonal y se va. Y ahora van a la manzana O A, lote 2. Tocan la puerta, sale una persona, la señora Alvarado, ¿no? Y presenta sus documentos. Entre esos documentos presenta una escritura pública, está en un centro poblado, presenta una escritura pública donde ese lote fue adquirido hace 20 años al abuelo, digamos, de ese predio. El abuelo era el propietario, le dio a la nieta, le dio una escritura pública de compra-venta del lote, ¿no? Habiendo pagado el precio y todo. Y ese es el documento que exhibe. Y en ese momento que se está empadronando, también viene una persona, un familiar, supuestamente una prima, e impugna el lote, impugna, digo, yo no estoy de acuerdo porque ese lote le pertenece al abuelo y indirectamente, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, como se tiene el documento original de la escritura pública, notarial y del Archivo de la Nación, entonces, en ese caso, esta persona podría presentar a COFOPRI una impugnación y pedir un procedimiento de mejor derecho, pero cuando se analice el procedimiento, esa solicitud se va a declarar improcedente. ¿Debido a qué? De que ya no estamos frente a posesión, estamos frente a un tema de propiedad. Esta persona de la manzana A, lote 2, tiene un documento que acredita la propiedad extrarregistral, una escritura pública, motivo por el cual ya no es posesión, es propiedad. La propiedad ya no se puede discutir el mejor derecho. Entonces, esta señora que presente esa impugnación va a ser declarado improcedente y se le va a titular al lote a la persona que presentó la escritura pública, porque es titular del predio.
no puede ir a un procedimiento de mejor derecho. El procedimiento de mejor derecho está regulado para aquellas personas que tienen posesión predio, no propiedad. Si tienen propiedad sobre el predio, ya no se aplica esta regla del el procedimiento. Entonces, de este procedimiento de mejor derecho de todo el marco regulatorio de COFOPRI está vinculado al Decreto Supremo 039/2000 MTC. Es el reglamento de normas que regula la organización y funciones de los órganos de COFOPRI responsables de conocimiento y solución de medios. Pero ya hemos dicho de que este procedimiento es para posesión, documentos de posesión o poseedores. Si una persona exhibe un documento extrarregistral o registral de propiedad, ya no se aplica este procedimiento. Solamente es para simples poseedores que impugnen en el momento del empadronamiento o en el momento de la publicación del padrón de aptos o posteriormente a ellos. Entonces, en ese momento se activa este procedimiento de mejor derecho de posesión para que el formalizador resuelva el caso con una resolución administrativa. Entonces, el mejor, un estado situacional que se pone en la ficha y no se va a titular, por esto, no se va a titular a ninguna de las personas que esté comprometido con el lote hasta que no se resuelva definitivamente. Quien va a resolver en primera instancia es el jefe zonal, quien va a emitir una resolución administrativa. Y en segunda instancia, si es apelada esta resolución del jefe zonal, va a subir al Tribunal Administrativo de la propiedad. En segunda instancia administrativa y definitiva, ¿no? Lo que indica el tribunal es lo que se va a aplicar para el tema de la formalización. Entonces, este procedimiento solamente y exclusivamente dado para un lote determinado, un lote. Cada lote que tengan estas clases de contingencia generará un expediente administrativo en forma individual, independiente. Cada lote genera con respecto al tema de mejor derecho y solamente se va a discutir temas de posesión únicamente para poder declararle mejor derecho. ¿Qué pasa si las dos partes se presentan y ninguna acredita el tema de la posesión? Bueno, el lote lo dejaría como de libre disponibilidad, de que el ente formalizador podría disponer de ese predio, ponerlo en subasta, ponerlo en venta o transferirlo a una institución del Estado. Entonces, eso son acciones que tome el ente formalizador. Entonces, la forma de declarar puede ser a una u otra persona, a los poseedores, o en forma conjunta también podría resolver el primera instancia administrativa de dividir el lote entre los dos hermanos o los dos primos. Tiene un lote de 200 metros, 100 para cada uno. Entonces, las formas de solución del derecho pueden variar, ¿no? Depende justamente de las consideraciones que se tomen y sobre todo la inspección de campo, esta inspección técnica que se realice para comprobar esta posesión física que se tenga sobre el lote. Entonces, también existe el tema de recurso de reclamación, ¿no? Que es una forma de poder impugnar el tema de la calificación, ¿no? Presentando justamente que a veces cumplen con ciertos requisitos especiales dentro del tema de la adjudicación y esta reclamación genera en sí un tema de procedimiento de mejor derecho. Las personas confunden estos tipos de nomenclaturas entre el tema de oposición, reclamación o apelación. Consecuencia, a nivel administrativo tendrá que reevaluarse el expediente y considerarse que se trata de una reclamación para que proceda este procedimiento de mejor derecho, ¿no? Ya depende del tema de cómo se presenta el documento, ¿no? Dentro de las etapas de este procedimiento de mejor derecho está la inspección inopinada. Esta inspección inopinada es una inspección que no se le avisa a ninguna de las partes. Entonces ya hemos visto que en este procedimiento administrativo hay dos partes, ¿no? Una supuestamente otra que reclama parte del lote o la posesión. Entonces, ya cuando se tiene identificadas las partes, se realiza una inspección inopinada. Esta inspección busca llegar de improviso al lote y verificar in situ qué acontece en el lote, quién lo ocupa, si está ocupado totalmente, parcialmente, si está subdividido, si hay fallas, todas las consideraciones técnicas jurídicas con respecto al lote. Entonces, en esta inspección inopinada realizada por el equipo técnico, no se corre traslado, no se comunica a las partes para que
tomar pues una fotografía de la realidad en el momento, ¿no? El status quo que se puede establecer al momento de la bajada a campo y tomar justamente estas consideraciones para el momento de recibir, de solucionar o dar una definitiva a través de una resolución administrativa sobre este tema de mejor derecho. Muy bien. En cambio, la inspección técnica sí es una verificación del lote, ¿no? Que se comunica a las partes, para que se va a ir y realizar una medición del lote, especialmente cuando el lote se encuentre subdividido o se crea un conflicto entre el lote para poder dividirlo. Entonces, en ese momento sí se necesita una inspección técnica realizada por el equipo de los técnicos de COPRI, el tema de la posesión física del predio, si hay construcciones, si el predio está subdividido, si hay una superposición o cualquier otra contingencia necesaria para poder definir al final la establecida en la resolución administrativa, ¿no? Esta resolución, de alguna manera, que tiene que contener parte de esta inspección en campo, y esta inspección en campo tiene que estar documentada, que constituya pues una fuente para poder definir al final quién de posesión. Muy bien. Entonces, tenemos el tema de la acción administrativa que se emite al final del procedimiento, declarando justamente este mejor derecho, ¿no? Y sobre todo, pues, indicando cuáles de los titulares va a ser adjudicatario de ese lote. Puede ser A o puede ser B. O también verse como lote de libre disponibilidad. Ninguno de los dos va a ser favorecido. Entonces se declara como de libre disponibilidad. Por supuesto que esta resolución administrativa es comunicada a las partes. Y las partes, si no están de acuerdo con esta resolución, pueden impugnarla, pueden presentar su apelación. Y esta apelación se presenta ante el propio jefe zonal y el jefe zonal confecciona o prepara el expediente administrativo para ser subido a segunda instancia administrativa. Ahora, dentro de este procedimiento de mejor derecho hay una etapa que es considerada como una fórmula de poder solucionar los problemas entre las partes. Entonces, es la famosa etapa de conciliación. No es obligatorio dentro del procedimiento de mejor derecho, lo puede considerar el jefe zonal si existe o dentro del equipo técnico un conciliador acreditado. Tiene que ser un conciliador que esté acreditado ante el MINJUS para poder realizar esta conciliación. Entonces, esta conciliación, si llega a un acuerdo entre las partes, entre estas partes en conflicto, podrían llegar pues a una decisión ya determinada y esa decisión colocarse en el acta de conciliación y ahí concluiría el procedimiento administrativo de mejor derecho, justamente con la conciliación de las partes. Y al final se cumpliría solamente el contenido del acta para poder llevarlo al registro de la propiedad, generar los planos, las resoluciones y poder inscribir el derecho de propiedad conforme está establecido en el acta de conciliación. Toda oficina zonal tiene un libro de conciliaciones donde están las actas ya suscritas y pegadas en el mismo formato, y estos son fuente de alguna manera de información para poder generar la información técnica y jurídica que permita la inscripción de esta decisión que han tomado las partes y que han llegado a este acuerdo conciliatorio. Ahora, vuelvo a repetir, no es obligatorio el tema de la conciliación, es algo alternativo que se plantea justamente para fin de solucionar estos conflictos entre las partes. Y el otro de libre disponibilidad o libre disposición son aquellos lotes declarados como tal en el procedimiento administrativo de mejor derecho por resolución administrativa cuando ninguna parte prueba esta condición de tener el mejor derecho de posesión. Quedan a nombre del ente formalizador y el ente formalizador generalmente, en la mayoría de casos, puede transferirse predio a una institución pública o pasarlo al tema de subasta o a manera de la decisión que se tome. Muy bien. Entonces, las etapas del procedimiento de mejor derecho de alguna manera recogen justamente este procedimiento que se va a ejecutar a fin de declarar ese derecho de propiedad a una de las partes, aquella que ha fundamentado, ha definido, se ha encontrado en posesión del predio, entonces ella va a ser privilegiada con el otorgamiento de un derecho de propiedad, ¿no? Por supuesto, hemos dicho que la primera etapa es, para lograr este derecho, es una presentación de la solicitud, ¿no?
Entonces, esta solicitud en realidad es una reclamación que hace la persona que se siente perjudicada con la titulación del otro lote. Hemos dicho, vamos a empadronar, ¿no? Encontramos que esa persona se va a titular, la poseedora del lote, pero con esa titulación, en ese momento puede presentar su solicitud en mesa de partes de COFOPRI pidiendo justamente o reclamando que no se titula esa persona, de que el mejor derecho de la posesión de ese lote y la titulación le corresponde a él. Por ejemplo, él fundamenta de que esa persona en posesión le vendió el lote hace 5 años y exhibe como medio probatorio un contrato de compra-venta. Lo que pasa que la persona que está en posesión física salir del lote, ya le terminó de pagar el total del precio, pero la persona no quiere salir del lote. Entonces ahí hay un conflicto de intereses por la posesión. Entonces, él reclama su derecho debido a que es comprador, es ese lote por esa compra-venta. Entonces, esta es una situaciones que se puede presentar. Y el otro tema de los familiares, que también a veces tratan de llegar a acuerdos entre familia, pero ahí surge siempre conflicto por el poseedor directo que se tiene sobre la totalidad del predio o del lote. Y ahí se generan justamente estos conflictos con los familiares. Se comunica la solicitud, ¿no? Personal responsable se comunica justamente al jefe de la oficina, ya hemos dicho, mesa de parte sube al jefe de la oficina, y el jefe de la oficina lo remite al área, de alguna manera respectiva, al área de la brigada de trabajo, quien va a analizar la parte técnica y la parte legal con respecto también al sistema, asignando un código, un número de expediente que va a permitir la identificación de este procedimiento y se va a registrar en el SIC, ¿no? El sistema interconectado para efecto de tenerlo pendiente en el momento de que se pueda bajar a un campo y no se titula la persona, porque justamente está en una contingencia de proceso administrativo de mejor derecho. Entonces, prefiere que el sistema aparezca esta contingencia para no titular. Se hace la evaluación y calificación de la reclamación, es decir, pasa al equipo técnico, realiza esta evaluación para lo cual verifica toda la documentación, ¿no? Esta evaluación de la reclamación conlleva analizar los documentos presentados, ¿no? Estos documentos que acreditan esta condición especial de esta persona reclamante de que le asiste el mejor derecho, ¿no? El procedimiento se inicia a solicitud de parte y debe ser presentado dentro de los días calendarios después de la publicación del padrón de aptos. Eso es lo que dice la norma, pero hemos indicado de que esta reclamación puede darse antes de la publicación del padrón justamente en el Parlamento mismo, o puede después de los 5 días de publicación. Necesariamente, en ese momento se crea el procedimiento de mejor derecho. La regla especifica claramente fechas de la publicación del padrón, pero en la práctica se da fechas posteriores a esta fecha, anteriores o posteriores a esta fecha. Entonces, esta reclamación puede ser presentada por personas naturales o jurídicas y necesariamente cualquier impugnación a resolución final que emita el tribunal necesariamente puede ser impugnada, ¿no? Ya sea en primera y segunda instancia administrativa, en la vía judicial, si en caso lo cree conveniente el propietario. Entonces, ya hemos ingresado la solicitud, mesa de partes, mesa de partes lo sube al jefe de la oficina zonal, jefe de la oficina zonal lo pasa a la brigada, revisa los documentos, si hay alguna observación, va a comunicarla a través de un oficio al solicitante para que subsane. Si subsana, pasar etapa, ¿no? La inspección de campo. Pero si no subsana, en ese momento se declara la improcedencia. O si subsanado, no lo subsana con los medios probatorios necesarios, declararía la improcedencia del mismo. Entonces, se evalúa la admisibilidad, se emite un informe de evaluación, ¿no? Este tiene que ser un informe de evaluación. Siguiente etapa. Los hechos de este mejor derecho acreditados con documentos, ¿no? Probatorios, esta condición especial frente al poseedor, porque generalmente en un procedimiento de mejor derecho, quien tiene la mayor, digamos, opción para adquirir el predio es el poseedor del mismo.
pero si existen medios probatorios de posesión, automáticamente se le dará la razón a aquel que está, de alguna manera, que presenta medios probatorios que acrediten esta condición. ¿Mm? La existencia de denuncias, demandas judiciales que hemos dicho, pueden romper el tema del procedimiento de alguna manera a favor de la otra parte, información que pueda pues comprometer indicado en estos procedimientos también de mejor derecho, que ese predio ya se vendió y que la persona que está en posesión ya no tiene ninguna condición de poseedora porque ha sido transferida la titularidad de esta posesión a un tercero y que tiene que ser de alguna manera restituida. Y una serie de condiciones que de alguna manera van a buscar demostrar quién tiene este mejor derecho, si es el poseedor del predio o es aquel solicitante presentando el tema de la reclamación. Entonces, este procedimiento de mejor derecho, de alguna manera que recoge una serie de etapas, especialmente el tema probatorio, tiene que estar de alguna manera documentado y sobre todo se va a fundamentar, aparte de los medios probatorios, con la inspección inopinada que hemos visto y el tema pues de la verificación en campo para ver exactamente cuál es la posesión física que se va a regularizar o a titular finalmente. Entonces, todas estas etapas cumplen un factor importante al momento de emitirse la resolución final, porque en la resolución final se tendrá que plasmar todas estas circunstancias o contingencias que hemos visto al momento de la verificación. Pero al final se va a aperturar un expediente administrativo que se le va a llamar o denominar conflictos de intereses o litigios que impedirá que ese lote se pueda titular mientras no se resuelva el procedimiento de mejor derecho, ¿no? Este procedimiento de mejor derecho, de alguna manera, va a concluir al final de todo con una resolución administrativa, es decir, COFOPRI lo va a tener el expediente aperturado, va a haber un expediente que va a ser llevado de alguna manera en el área de calificación en forma independiente, pero en el sistema de titulación, el sistema de calificación, va a estar con esta contingencia de litigios o conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque si no se tiene estas medidas de seguridad, posiblemente en un momento podrían titular a la persona que está en posesión y ahí sí cometer un error, porque no se le puede titular a esta persona existiendo un procedimiento administrativo de mejor derecho con un número de expediente. Entonces, para lo cual se toma esta opción de alguna manera, inmovilizar el lote por estos conflictos de intereses. ¿Y cuándo se levanta esta contingencia? Cuando se resuelva el procedimiento administrativo, cuando se le dé la A o se le dé la razón a B, o el lote cree que a libre disponibilidad de COFOPRI. Entonces, ahora este procedimiento busca de alguna manera definir este mejor derecho de posesión. Y hemos indicado de alguna manera en el desarrollo mismo de todo este procedimiento de que si la persona que está en posesión o aquel que presenta su reclamación tiene un documento de propiedad, prácticamente COFUPRI se inhibe de resolver el procedimiento de mejor derecho, ya no resuelve nada, declara la improcedencia, debido a que hay una persona que acredita ya un derecho de propiedad. Y este procedimiento solamente y exclusivamente está dedicado para discutir la posesión, no la propiedad. Si alguien tiene un documento de propiedad extrarregistral o registral, automáticamente este procedimiento ya no va, ya no se realiza. Se tiene que declarar la improcedencia del mismo. Correcto. Muy bien, señores, hasta acá tenemos el tema del procedimiento de prescripción individual, el tema de mejor derecho a rasgo que les he tratado de explicar para poder de alguna manera dar los detalles de este tema muy vinculado al proceso de formalización. Muy bien, pasamos a la sección de preguntas, por favor. Preguntas. A ver, levanten la mano, por favor. Arnold. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, sí. Doctor, le quiero hacer dos consultitas. Una de esas es que tengo un Ya. caso aquí en la ciudad de Trujillo, donde mi cliente aproximadamente hace 15 años, en el año 2008, ya compró un terreno a un amigo. Lo compró el terreno, hicieron una minuta de compra y venta en la notaría, legalizaron sus firmas, ¿no? Con el predio. Pasado el tiempo, ya pasó el tiempo, al año siguiente él lo inscribió el predio a la municipalidad de la ciudad de Trujillo, pagando sus arbitrios. Y desde ahí hasta el momento,
él tiene pagando la mayoría de arbitrios, unos que otros está haciendo la prescripción, pues. Ujú. Entonces, resulta que el cliente viene, me busca y me dice que quiere registrar la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Hacer una búsqueda catastral Correcto. para iniciar el procedimiento, pues. Entonces, la búsqueda catastral, nosotros habíamos visto que ese terreno de aproximadamente 500 metros cuadrados, resulta que era un era un aporte por parte de dos constructoras que en el momento hicieron la urbanización. Fue como un aporte para un centro educativo, pero aproximadamente 500 metros. Pero resulta que del predio a una cuadra hay un colegio más de 3.000 metros cuadrados, que es bien grande. Entonces, y el gobierno o el Estado o la municipalidad o el Ministerio de Educación no la tomaba posición, pero el amigo la había vendido así a mi cliente. Y resulta que al hacer eso, ahorita mi cliente tiene pago los arbitrios pertinentes y nosotros queremos, queremos hacer la prescripción, pues, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico técnico, doctor, para este caso? Ya, lo que pasa es que estás en un aporte de educación. Entonces, sobre el tema de predios del Estado, no se puede aplicar la prescripción. Lo que tendrías que solicitar en ese caso es un tema de una adjudicación. Como estás en posesión antes del 2010, podrías pedir una adjudicación directa y esa adjudicación tendrías que tramitarla ante la SBN, ¿no? Entonces, por la posesión física que tienes y los documentos probatorios del tema de la posesión antes del 2010. Este procedimiento permite la adquisición del derecho de propiedad, para lo cual ese predio, que ya no cumple una finalidad pública, porque prácticamente es de una vivienda o está ocupado, prácticamente se tendría que desafectar del Ministerio de Educación y pasar pues a un bien de dominio privado para que la SBN lo pueda adjudicar a esta persona que está en posesión. O por supuesto que va a tener necesariamente que pagar el predio al valor comercial, conforme está establecida las normas de la 29151. Por ahí va el procedimiento, pero prescripción lo van a rechazar debido a que es un bien público y no se pueden prescribir los bienes públicos. Correcto. Claro, claro, eso es lo que usted mencionó, llevando los Correcto. documentos pertinentes de pagar los arbitrios pertinentes que tenemos, ¿no? Sí, todos esos documentos se llevan a la SBN El HR pidiendo. y el PDR, pues. Sí, así es. Pero es un procedimiento Doctor, seguido ante la SBN. ya, la segunda pregunta es bien pequeña. Usted mencionó sobre las adjudicaciones, ¿no? De COFOPRI a un ciudadano. ¿Un ciudadano puede ser adjudicado por segunda vez por parte de COFOPRI? Por supuesto, no hay ningún problema. Ah, Si es de un centro poblado, las veces que quiera, todo es gratuito. Pero la segunda vez, si está en un asentamiento humano, esa segunda vez se va a pagar a valor arancelario, a valor de arancel el metro cuadrado. Correcto, si está en un asentamiento humano. Si estuviera en un centro poblado, no, es gratuito. Depende si está, vuelvo a decir, en un centro poblado gratuito, en un asentamiento humano oneroso. ¿Correcto? o sea, un centro urbano va a ser lo que un justiprecio que digamos, ¿no? Si está en un asentamiento humano, es un justiprecio, valor Ok, arancelario. Si está en un centro poblado, cualquier centro poblado de nuestro país, es gratuito, no paga nada, gratis. ¿Correcto? ok, ok, doctor, Perfecto. gracias, buenas Muy bien, noches. gracias. Hasta luego. ¿Quién sigue, por favor? Héctor. Héctor, buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Sí, sí, le escucho, Héctor. Doctor, buenas noches. Dos consultitas, ahora algo breve. Doctor, mira, yo tengo un caso acá, digamos, en Cajamarca. Ese es un predio, digamos, privado, que, digamos, está a nombre de un señor, digamos, X, que tiene digamos, está en zona, en el título de propiedad te indica, y el registro te indica, digamos, que el predio es rústico, pero Ujú. ya siendo, digamos, el seguimiento, esto por agricultura, ellos ya nos dicen que ya es un predio, digamos, en expansión urbana, por ende, ellos ya no entran digamos, a tallar en el trámite. Correcto. Ya, y mi pregunta es, doctor, el señor, digamos, ya lo ha dividido a sus hijos, digamos, a sus tres hijos, ya ellos ya tienen, digamos, una escritura, digamos, pública a sus hijos que les ha hecho el papá, pues, ¿no? De sus áreas correspondientes. Y doctor, mi consulta es que para hacerlo, digamos, por subdivisión o por independización se haría, digamos, una habilitación urbana.
y eso se dejaría, digamos, unos aportes, todo eso, y a los señores, digamos, no les conviene. Y doctor, y sería, digamos, el procedimiento para hacerlo por preinscripción adquisitiva por cada uno de ellos, porque son tres hijos, por cada uno de sus tres hijos individual, digamos, pero no. Pero esas personas, esos hijos, ¿cuánta área tienen del área total? Más o menos, digamos, un promedio de 700, perdón, más o menos un poco más de media hectárea cada uno. Ya, por eso te digo, media hectárea. A ver, Exacto. lo que se puede hacer, generalmente la norma te indica de que en la zona urbana o de expansión urbana ya es competencia de la municipalidad. La norma Exacto. técnica te indica que las independizaciones o subdivisiones se hacen sobre predios mayores a 1 hectárea. Es decir, si tengo, por ejemplo, el papá tenía 5 hectáreas y lo divide en tres de 1,5, es Ujú, procedente. En urbano te pueden dar la independización de estos tres predios en 1,5, 1,6, más o menos para que te sumen las 5 hectáreas. Correcto. ujú, Es decir, no exacto, menos de 1 hectárea. Ahora, el problema exacto. es cuando el predio es menos de 1 hectárea, 5.000 metros, 4.000 metros. Ahí viene el tema de que en el tema urbano, algunas Ujú, municipalidades sí te exigen el tema de la habilitación urbana. Correcto. ya. Pero otras Ujú, municipalidades lo están pasando por un tema de subdivisión del lote, sin ujú, cambio de uso. ujú, Entonces, ya depende de cada municipalidad, ujú, ¿correcto? Yo he visto casos donde, como te digo, zonas de periodos rústicos los han subdividido, así se llama, no independizados, ah, sino subdivididos. subdivisión, Y, ujú, y son predios menores, digamos, de 500 metros, 1.000 metros, y ujú, ya han generado una especie de lotización, pero conservan la naturaleza rústica. Es decir, si tú sacas la partida de esa independización, sigue siendo ujú, naturaleza rústica y no han hecho habilitación urbana. Por eso. ya. Por eso te digo, lo normal, lo que está regulado, lo que está en la norma indica que no se pueden subdividir o independizar lotes menores a 1 hectárea. Esa es la Ujú. teoría, pero en la práctica algunas municipalidades sí te aceptan este tema bajo ciertas condiciones. Habría que ver en tu jurisdicción cuáles son esas condiciones que te aceptan la subdivisión de estos lotes. Por ahí podría La, haber una alternativa para evitar la este tema. cuestión es, doctor, aquí, digamos, en la municipalidad yo he ido a ver que sí te piden la habilitación urbana. Ya, correcto. Entonces, Ujú, necesariamente. Ahora, vamos a la prescripción. Tú quieres ujú. prescribir del papá 500, entonces la pregunta es, ¿el papá ya cedió esa área? ¿Esta persona está independizado del papá? Es decir, ¿tiene autonomía con respecto al padre? Es decir, ¿qué documentos tendría? Tendríamos que analizar estos O sea, casos digamos, específicos. doctor, a los hijos, digamos, ya les ha hecho, digamos, su escritura pública, pero no a cada uno, a los tres, digamos. Por eso, como ellos tienen escritura, ya son propietarios, entonces ellos no Exacto. podrían autoprescribirse porque ya no es propietario el padre, sino ellos Ujú, mismos. Entonces, ujú, ellos mismos se van a autoprescribir, ese es el ajá, problema. Ellos no se pueden ujú, autoprescribir. Lo que ya. tendrías que hacer es pedir de que esas escrituras, tratarlas de inscribir directamente pues con un plano de independización. Por eso te digo, ya más recurro al tema de carácter judicial para poder independizar esos predios y poderlos Ujú, inscribir en registros, que sería la única opción que el juez ordene al registro e inscribirlo, como me dices tú, en la municipalidad ya no va porque no te lo van a aceptar el tema lotes menores a 1 hectárea, entonces hacerlo en la vía ujú, judicial para que ujú, te permitan el tema de la independización e inscripción vía sentencia, una sentencia judicial, de un ujú. otorgamiento de escritura o un saneamiento de propiedad para que lo puedas inscribir. Por eso, Ah, como te digo, son alternativas que tendría que valorar a través de un análisis más exacto con respecto a las áreas que se han independizado, la escritura que le ha dado el padre, ¿no? Falta que esas escrituras no tengan imperfecciones con respecto a su constitución, entonces sí servirían como medios probatorios para una prescripción, por ejemplo, ¿no? ujú, Que ahora sí claro. sería. Pero, como te digo, yo te estoy dando alternativas de carácter general. Ya tendríamos que entrar a detallar los documentos, ver los documentos en forma específica para poder ver si caen dentro de esas causales para poder pedir la prescripción o este tema de independización judicial o saneamiento de propiedad. ¿Correcto? Ya. Muy Acá, bien. doctor. Y Ok. doctor, la segunda, algo cortito. Mire, Ujú. esto, digamos, también es un caso de un lote, digamos, rural, que es, digamos, está a nombre del Estado. Y el, Ya. digamos, el propietario que está posesionado, digamos, que lo cultiva, que está construyendo su casa, todo eso, esto no tiene ningún documento. ¿Correcto? ¿Cómo, cómo procederíamos ahí, doctor? Ya, por eso, ahí le piden, se supone que si tiene una posesión antes del 31 de diciembre del 2020 y está en terreno del Ujú, Estado
y está ujú, cultivando, está realizando actividad agropecuaria, se ujú, supone que él tiene la condición para poder titularse vía gobierno regional. Tendría que presentar su solicitud a pedido de parte. Y ujú, le piden dos tipos de pruebas. Una prueba principal, que es una declaración jurada de 6 vecinos o de la Junta de Regantes o la Junta de Agricultores. Entonces puede ujú, conseguirla ahí. Y la ujú, segunda prueba es cualquier documento probatorio que acredite el tema de la posesión anterior. Puede ser, ujú, pues, compra de semillas, ¿no? Cuando compra para cultivar, si está criando ganados, el tema de venta de ganados o compra de ganados. Es decir, cualquier medio probatorio. ujú. Con esos documentos, más la parte técnica que levante el lote, son méritos suficientes para pedir el tema de la adjudicación de ese lote ante el gobierno regional a pedido de parte. Ya está Ya. establecido el procedimiento. Adjudicación pública. Sí, adjudicación al gobierno regional. Ya. Ya, ¿Ya? doctor. Muy Muchísimas bien, gracias. ok. ¿Quién sigue, por favor? Tirsa Núñez. Tirsa Núñez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, sí, buenas noches. Sí, yo tengo un caso que, claro, lo había escrito en el chat, pero como está escrito un poco largo, ¿no? Voy a Ya. tratar de sintetizar. Pasa que es un lote que lo tengo como 14 años, en su momento he comprado, pero el ¿Urbano o mismo rural? es Urbano o rural. rural. Es Rural. rural en realidad, pero está dentro de una propiedad privada grande, ¿no? Entonces, este lote. Inicialmente, por ejemplo, me vendieron el lote con la denominación D9 y luego que me vendieron, hicieron los papeles de compraventa, me cambiaron por otro que decía H5, porque el vendedor estaba modificando áreas, haciendo tal vez, no sé si correcciones o para hacer cosas indebidas. Lo cierto es de que ellos ofrecieron vender con todos los papeles en regla y no resultó así. Han pasado 14 años y solo tengo la posesión y este señor que, digamos, mañosamente se ha mantenido en la presidencia porque ha hecho inscribir como vitalicio, pero es de una organización mayor. Entonces, en la organización menor no ha cedido las facultades para que nos organicemos en asociación, pese a que hay un reglamento que habla de cambio de junta directiva cada 2 años. Todo eso quedó nulo. Y ahorita a algunos está, digamos, entre comillas, engañando porque les está cobrando montos para, según él, darles el título, pero lo que les está dando es un documento de compraventa en derechos y acciones, y eso no es título, ¿no? Entonces, yo veo que por el lado notarial no va a surtir ningún resultado porque él mismo va a presentar tacha y se va a caer. Entonces, pretendo por el lado judicial. Ahora, me dicen que prescripción adquisitiva como tal, eh, que no, porque hay otro procedimiento que es como prescripción posesionaria, algo así, no conozco el nombre exacto. Y yo no soy abogada, yo soy arquitecta y esos Ya. nombres no sé, ¿no? Sí, Entonces, claro, yo he buscado un abogado, pero yo no conozco ese otro sí, procedimiento, no sé qué sí. tan No, efectivo no, sea. no, no te preocupes, Tirsa. Una consulta, Tirsa. ¿Tu lote cuánto mide? Sí, sí, le escucho. ¿Cuánto mide el Ese lote? Tu lote. El lote mide 382 Ya, en papeles, pero en la claro. realidad son 400, Ya, 400. ¿Y está porque construido? yo compré 400, solo que en Claro, papeles. está construido. Solo tengo un campamento allí, está así, tengo malla olímpica en el borde y Ya, claro, hay plantitas, cosas que se ha ocupado durante todos estos 14 años, ¿no? ya, pero ¿realizas alguna actividad Ay, se agropecuaria ahí? entrecorta la señal. Sí, ¿realizas alguna actividad agropecuaria ahí? Sí, tengo Siembras, unas cultivos. plantas de palta, Ah, ya, algunas ya. cosas, Tienes sí. actividad agropecuaria, ya. Entonces, mira, tienes varias alternativas. Es decir, podrías presentar, si tienes ya una posesión y tienes esos documentos de propiedad, podrías presentar un procedimiento de prescripción adquisitiva de ese predio. Lo que pasa es que en tema rural no hay un límite para el tema de los predios. No hay un límite que tenga 1 hectárea, media hectárea, no. Es la actividad que tengas sobre un predio. En algunas zonas hasta
hay predios de 40 metros cuadrados, ¿no? En actividad agropecuaria. Entonces, tú no tendrías ningún inconveniente para probar el tema de la posesión y sobre todo la actividad agropecuaria que estés realizando sobre el predio. Entonces, tu alternativa sería ir al gobierno regional y pedir una titulación. Y aún esta persona se oponga y diga que no está de acuerdo con esa titulación, el gobierno regional tendrá que resolver a tu favor, debido a justamente a los medios probatorios que tú tienes con respecto a la posesión y sobre todo al tema de la posesión física que tienes sobre el predio. Aún se oponga, aún siendo titular él o cualquiera, o 20 copropietarios, igual tú vas a prescribir, debido a que de alguna manera tienes una condición de posesión física sobre el predio, esta posesión que exige el reglamento, para poder adquirir este procedimiento por prescripción adquisitiva, pero en la vía administrativa. Y ese procedimiento lo inicias ante el gobierno regional. En el reglamento, en este caso el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, está establecido los requisitos que se exigen para iniciar este procedimiento de prescripción y también lo puedes encontrar en la página web del gobierno regional. ¿Correcto? Por ahí sería el camino, Tirsa. Bien, muchísimas Ok, gracias. Ahora, ok. bueno, pero adicionalmente un problemita que hay es de que habían inscrito una lotización en registros públicos que al hacer yo la búsqueda catastral, el lote que yo tengo no calza porque esa lotización que está inscrita no corresponde a la realidad y entonces por eso también la municipalidad no me quiere dar la avisación de Ya, plano. entonces ya con esa alternativa ya cambiaste la figura, Tirsa. Estamos en un tema urbano, ya no es rural. Ya intervino la municipalidad, ya hay una habilitación urbana, ya es No, urbano, no, dejó de ser no rural. hay habilitación No, urbana. no. Ese plano que me dices, ¿y ese Ese plano fue aprobado por la municipalidad? hay una aprobación de la municipalidad, Por eso, pero está inscrito en registros públicos. no, porque le han presentado tacha. O No, por sea, eso te digo. o No sea, está hay uno inscrito. antiguo que parece que sí han presentado ante registros públicos y hay Por una eso, notificación. al momento de presentar al registro es para la inscripción, pero ese plano se aprueba con una resolución en la municipalidad. Quiere decir que ya hay una resolución administrativa. Si bien es cierto, Pero yo he hecho la búsqueda de tal resolución y no hay realmente. Yo no sé cómo hayan hecho esa inscripción de esa lotización que finalmente es falsa porque no corresponde a la realidad. no, por, No, e- por eso, no Tirsa, corresponde a vuelvo a ninguno de los generarte la lotes que hay pregunta. ahí. Si has hecho Ajá. la búsqueda registral en Ay, el perdón. CBC, en el CBC, en el certificado de búsqueda, registro te indica que está Sí, sobre el lote tal de la partida, del lote tal de la manzana tal. Si te indica eso, quiere decir que hay una lotización y esta lotización se encuentra inscrita, ¿correcto? sí. Si te ha dicho pero si te dice, está sobre el fondo, la patita, foja 5 foja CIDES, ahí no hay lotización. Pero si te dice, está sobre la manzana C, lote 8 hay una lotización. Quiere decir que sí está inscrita, ¿correcto? Y si está Pero inscrita, es una lotización que no corresponde a la realidad en ninguno lo de los sé, ya, predios. ese es otro tema, Tirsa. Si no corresponde, es un tema de georreferenciación, pero está inscrita. Entonces, estás en un tema totalmente diferente a lo que estamos comentando. Ya no estás en tema rural, estás en tema urbano. Ahí lo que tendrías que establecer es sacar el archivado y verificar dónde está el error con respecto a la georreferenciación, por qué razón tu lote no se ajusta a esa lotización. ¿Por qué? Porque tendrías que pedir una corrección de ese lote para que se ajuste a tu realidad y posteriormente pedir una prescripción ya no sobre toda la matriz, sino sobre tu lote individual, ese lote que han independizado supuestamente en esta lotización que han inscrito en registros públicos. Y habría que ver también otro análisis si esa lotización solamente es de la matriz como lotización o si se ha independizado. Es decir, lo que te quiero decir, Tirsa, que falta información para poder darte una precisión exacta qué hacer, porque frente a lo primero que me dijiste, y esto segundo, prácticamente cambian las reglas de juego de la formalización. Y acá hay un trabajo técnico que hay que hacer previamente, es decir, hay que sacar mucha información registral, analizarla, ver la georreferenciación, ver dónde está el error, corregirlo y realizar el procedimiento adecuado para esto. ¿Correcto? Muy bien. No sé, Ok. lo veo medio confuso, pero bueno, Sí, no, no se seguimos preocupes. buscando. Vamos a seguir estas clases, ¿ah? Por si acaso. Tengo que Ya, atender otras bien, preguntas, no se preocupen. Muchas bien. gracias, Tirsa. Muchas gracias, Gracias. Rosario. Sí. Álvaro, Adrián, Doctor, ¿qué tal? Muy buenas muy noches. buenas noches. Sí. Doctor, tengo una consulta.
Hay un conjunto habitacional que lo hizo con FONAFE, con el fondo del FONAVI. ¿Correcto? Entonces, estamos haciendo, ¿qué pasa? Que solo dieron minuta a un departamento que tenemos y que era de una sociedad conyugal. El detalle es el siguiente, ellos se divorciaron, pero la señora, o sea, la cónyuge, continúa, o sea, vive ya más de 20 años. Ahora, para hacer el saneamiento con Fonavi, ¿ella podría solicitar la prescripción adquisitiva a la sociedad conyugal? A ver, aclárame Álvaro. Primero, la partida registral que has sacado está a nombre de dos personas, ¿no? De A y B, ¿correcto? No, 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 ese es el gran problema. Solo se ha creado una partida de hipoteca. No, no, por eso, el lote, ese predio, esa unidad inmobiliaria, ese departamento, ¿quién es el titular? Aparte de la hipoteca, ahí aparece un titular, puede ser ENACE, Fobipol, Fobime, la Caja del Pescador. Hay un titular. ¿Quién es el titular? Si no me equivoco, estaba FONAFE. O sea, y FONAFE. aparte se ha creado o sea, aparte se ha creado otra partida registral, pero solo de la hipoteca, No, ¿no? O por sea, eso, sí, sí, te entiendo. Lo que pasa es que FONAF es el titular, debe estar en la partida y debe crearse una partida especial de hipoteca, claro, podría ser, pero generalmente la hipoteca se genera en el mismo asiento con una partida posterior. Por ejemplo, el asiento uno es FONAFE y el asiento 2 puede ser una hipoteca al banco, al banco de crédito, etcétera, ya. Entonces, es FONAFE, correcto. Si el titular es FONAFE, entonces FONAFE es la que tendría que adjudicar ese predio. Entonces, si vas a hacer prescripción, no podrías hacer prescripción toda esta persona porque se supone que FONAFE le adjudicó a estas claro, personas, a así este socio, ya. Y al momento, estas personas son los propietarios A y B. Entonces, si se han divorciado, se supone que tendrías que sacar esta sentencia de divorcio donde está establecido a quién corresponde el lote, porque ahí en la sentencia aparece la liquidación de bienes. Y ahí dice, se liquida el bien y el departamento ubicado en la calle Precursores le pertenece a A o le pertenece a B, correcto. Y él sería el titular. Entonces, mm, tendrías tú que ir y prescribirle a esa persona, pero tendrías que ver datos de verificar quién es el que se ha adjudicado el lote, correcto, porque ya dejó de ser propietario FONAFE. Al momento de transferirlo por minuta, deja de ser FONAFE, adquiere las sociedades gananciales y la sociedad se liquida y los bienes pasan a A o a B, pero tiene que liquidarse necesariamente si hay un divorcio. Y contra esa persona que se le adjudica el lote, tienes que hacer tu prescripción, ¿correcto? claro, claro, entiendo, entiendo. Ya hay Ya, que doctor, sacar los datos, Adrián, Álvaro. así, una consultita más, así, los centros comerciales como tal, por ejemplo, hay un centro comercial que hizo la municipalidad. Y el detalle es que la municipalidad primero hizo una subasta pública y se les daba en adjudicación, pero esta adjudicación como tal no era un derecho de propiedad, porque decía, una vez adjudicado, las personas tenían, los comerciantes tenían que pagar en 5 días hábiles, o sea, la totalidad, ¿no? Del precio que se había pactado en la subasta Ujú. pública. Pero ¿qué Claro. pasa? Que no lo terminaron de pagar y lo terminan de pagar después de 20 años, después de Ujú. 15. Esa acta de adjudicación, porque solo era un acta simple, no había, o sea, no han hecho la minuta como tal. ¿Eso sería suficiente para decir que es un título de propiedad? No, habría que ver la condición de la norma legal que aprobó el tema de la adjudicación. Lo que pasa es que muchos mercados adjudican predios, pero los mercados, discúlpame, las municipalidades no son propietarias de esas áreas. Adjudican a veces, ¿sabes qué? La construcción. Y la construcción no genera un derecho de propiedad. Lo que genera el derecho de Mm, propiedad es el suelo. Entonces, habría que claro, analizar, Álvaro, es primero el tema de la propiedad de ese mercado. ¿Quién es el propietario del suelo? Segundo, si se inscribió una fábrica. Tercero, si se independizó. Cuartos, ¿quién es el propietario? Si es la municipalidad o es una empresa del Estado. O puede ser en Lima, en el caso de la Municipalidad de Lima. Es decir, hay varios datos que necesitas. Es decir, y las preguntas que me generan, necesita siempre para su respuesta datos. Y porque podría darte yo una respuesta genérica que pensar que la municipalidad sea propietario, sí, pues, pero si la norma legal te decía que tenías que pagar dentro del plazo, aún lo hayas pagado después, automáticamente estás fuera de la condición que pedía para adjudicación. Y una vez que
has pagado, podías solicitar un tema de otorgamiento del derecho de propiedad, ¿no? Cursándole una carta notarial a la municipalidad. Pero para hacer eso, como te digo, Álvaro, hay que averiguar previamente, hay que hacer un diagnóstico de cómo está el tema de la propiedad y de la fábrica, para poder saber exactamente a quién pedirle y qué hacer. Sí, Correcto. así se ha hecho en minuta. Son en total 1.300 estanes. Y sí, o sea, sí, la propiedad se le da justo a la municipalidad para que Ya, ellos justamente hagan el centro ya. comercial. Hay Entonces, unos entonces, pocos. claro, ese módulo está independizado en una partida independiente. Claro, sí, sí. Se han independizado por partidas así de 20 Ya. metros cuadrados, 30 metros Perfecto. cuadrados. Ya. Si se ha independizado, ya tienes la independización. Ahora tendrías que sacar la norma legal de la adjudicación. ¿Bajo qué marco legal se ha realizado esta adjudicación? Para poder ver las condiciones. Si era de pagar dentro de ese plazo y si ya lo pagó y no ha habido ninguna impugnación, habría que solicitar pues el otorgamiento del contrato de compra-venta y después la escritura pública. No habría ningún problema, tendrías que cursarle una carta notarial. ¿Entiendes? Claro, ¿no? Así es. Ajá, ya, ¿Ya? saben, gracias. Listo, ok. ¿Quién sigue, por favor? Administración, sí, Aló, doctor. sí, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Tengo un caso. Estoy formulando el estatuto de una comunidad Ujú, campesina. Entonces, en el estatuto, así redondeando, existe una área de 1.000 hectáreas, de los cuales no se ha hecho disminución, lo que corresponde a colegio, iglesia, cementerio, institución educativa primaria, estadio, carretera. Tampoco existe dentro de la comunidad propiedad privada de comuneros. Y entonces, ¿cuál sería el procedimiento para poder actualizar el área de la comunidad? Entiendo de que área o el terreno de la comunidad es netamente lo que la comunidad es propietario, ujú. porque las indicaciones que le dije debe de disminuir. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para poder determinar la área real de la comunidad? Por favor, gracias. No, lo que pasa es que en el momento del reconocimiento de la comunidad campesina, el reconocimiento administrativo, se presenta un proyecto de, digamos, de plano, un croquis, ¿no? El momento de reconocimiento. Ese croquis más o menos define el área, incluyendo lo que usted me indica, los Sí, colegios, hasta las vías. Ya en el momento de realizar el tema de la titulación, el deslinde y titulación, el equipo técnico del gobierno regional es el que tiene que realizar el trabajo que usted pide. Y ahí va a disminuir las áreas de los colegios, los bienes públicos, lo que son pues las zonas de patrimonio, lo que son zonas arqueológicas, los centros poblados, tienen que eliminarlos, sacarlos de... Y ese es el trabajo que lo hace directamente el equipo de trabajo supervisado del gobierno regional, porque es la función y está establecido dentro de la norma de deslinde y titulación de comunidades campesinas. Entonces, no es necesario que se especifique ahí, porque ese es ya por ley lo está establecido en la ley de comunidades, ¿no? La exclusión de esas áreas, el artículo 2. Entonces, solamente basta con presentar el croquis, más o menos de un polígono, de más o menos el área pretendida por la comunidad, y ya en el proceso de deslinde y titulación se va a definir exactamente las áreas finales que le va a quedar, en este caso, a la comunidad campesina que está a puertas de inscribir su derecho de propiedad. ¿Correcto? Muy bien. sí, Ok. sí, justamente, doctor, al respecto de eso, en el estatuto aparece pues el total, no está Ujú. disminuido Así es. las diferentes áreas que corresponden a las diferentes Ujú. organizaciones. Y también inclusive hay un centro poblado que se ha creado ya después de reconocimiento de la comunidad, tampoco está Ujú. disminuido. Claro, como te digo, eso va a ser evaluado por el equipo técnico del gobierno regional al momento de hacer el deslinde y titulación. No te preocupes, no es obligatorio, no es un requisito per se definir ustedes, sino más bien es de una atribución o una obligación por parte del equipo técnico del gobierno regional al momento de hacer el deslinde y titulación. ¿Correcto? Sí, Muy sí, bien. doctor, muy Ok, amable, gracias. muchas gracias. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta exposición del día de hoy. Bueno, he tratado de responder la mayor número de preguntas respecto al tema. Bueno, y los invito para el día de mañana que también tenemos otra clase que desarrollar. Muchas gracias a todos. Muy agradecido.